Ya, súper. Entonces, como les explicaba, la idea es abordar ya la segunda parte del curso orientándonos a lo que es, se podría decir como el desarrollo de un sistema de información, y acá hay distintas etapas, ¿ya? Les comentaba en las clases anteriores que, cierto, en la parte del diseño tenemos la parte de los requerimientos, la parte de los casos de uso, los diagramas que alcanzamos a ver. Em, los diagramas secuencia los voy a revisar la próxima semana con usted el día miércoles para generar ese feedback y cerrar ese tema, ¿ya? Por si hay duda o consulta. Y luego ahora ya entramos en la fase donde entramos a un poco lo que es el cómo podemos desarrollar un sistema de información. Me refiero orientándonos un poco a cómo el usuario va a interactuar con el sistema de información, ¿ya? Para ello hablamos de lo que es el concepto de usabilidad, ya que se los voy a explicar bien. El cómo, obviamente, esto viene de la mano del cómo el cliente, ¿no? o el usuario va a utilizar el sistema de información. Hay distintas técnicas que te permiten generar, en cierta forma, pantallas de los sistemas de información que son, que vienen a resolver eso de que un sistema, obviamente, permita ser fácil o fácil de utilizar, ¿cierto? Hay ciertas directrices que te dicen ciertos autores que deberías utilizar, por ejemplo, la gama de colores, que son cosas que muchas veces uno los pasa por alto, pero son súper relevantes en el sentido de que de alguna manera hacemos que el usuario se sienta cómodo al utilizar un sistema de información, ¿ya? Y eso es el concepto, en cierta forma, de lo que es la usabilidad, ¿ya? Acá solamente vamos a hablar de algunas técnicas ya y algunas heurísticas que se postulan en algunos autores. Y de ahí en adelante vamos a, obviamente, ir abordando esto, cuestionando a lo mejor ciertos sistemas. A lo mejor me gustaría hacer eso, una especie de, oye, ingresemos a ciertas páginas, veamos qué tan usables es el sistema de información, qué cosas se podrían mejorar. Ahí eso lo vamos a hacer ya más en clase, ¿ya? Por otra parte, ya en esta también es parte del curso, en las próximas clases vamos a hablar de lo que son las pruebas que también se tienen que hacer en los sistemas de información, el cómo podemos abordar ciertas pruebas, ¿cierto? Pruebas me refiero de funcionamiento, entendiendo que acuérdense que cuando hablábamos de los requerimientos funcionales, cuando los escribimos, luego de ello tenemos que demostrar que funcionen, ¿cierto? Y para demostrar que funcionen, yo tengo que hacer ciertas pruebas, ¿cierto? Para decir al cliente, oye, mira, esta prueba fue la que hicimos y así está funcionando el sistema de información, y con eso ya tenemos, obviamente, la validación final del cliente para pasar a producción, ¿ya? Entonces, eso es un poco esta segunda parte del curso que se podría decir que vamos a ir abordando con distintas cosas o herramientas que yo les voy a ir mostrando, que ustedes obviamente, al igual como les dije ayer, la idea es que obviamente no van a ser expertos ni expertas en esto, pero sí que en sus mentes les quede de que existe el concepto de usabilidad, existen las pruebas de usuario, existen distintas pruebas que te permitan validar que un sistema de información esté funcionando, ¿ya? Entendiendo que ustedes obviamente después, cuando monten un sistema de información, van a tener que solicitar estas pruebas e implementarlas con el equipo técnico que ustedes van a liderar el día de mañana, por ejemplo. O sea, con estas términos, con estas herramientas que yo les voy a ir entregando, la idea es que ustedes el día de mañana se paren con un informático y le digan, ¿sabes qué? Tienes que realizar estas pruebas, y el informático entender de que efectivamente tú, como ingeniero o ingeniera, tienes el entendimiento de lo que es la usabilidad, de lo que es obviamente las pruebas de usuario o las pruebas de sistema, para generar, como siempre les digo, un lenguaje común, ¿ya? Un lenguaje que permita entre todos, obviamente, las distintas disciplinas, crear un buen sistema de información, ¿ya? Dicho eso, como les digo, la clase hoy día va a ser, bueno, estamos online, pero ya desde la próxima semana, por lo que me comentaron, deberíamos retomar con las clases presenciales, ¿ya? Se los dejo ahí. De todas formas, yo voy a estar comentándoles o les voy a mandar un correo si es que retornamos de la próxima semana, ¿ya? Creo que, de acuerdo a lo que me comentaron ayer, debería ser así, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces comencemos con la materia, ¿vale? No sé si hay dudas, consulta antes de comenzar, ¿no? Sí, no, me dicen por WhatsApp, fíjese. Por chat, me levantan el dedito. Necesito ese feedback, chiquillos. Y que me tomen atención. Que yo no, como están todas las cámaras apagadas y nadie me acompaña prendiendo su cámara para ver si es que efectivamente están acompañándome o no.
Eso, Marco. Bien, gracias. Qué Sí, bien, profe, todo claro. Carolina. Bien, Giancarlo. No, qué bueno sentirme acompañado. Yo sé que estás mirando Facebook por atrás, hoy. Mire, dije Facebook, Instagram, perdón. Pero pesqueme un bike. Ya, ya, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar, como le digo, en esta materia. Vamos a terminar, yo creo. Tenemos dos opciones. Yo voy contando algunas anécdotas. Ustedes saben que a mí me gusta realmente contar algunas cositas. Pero vamos a dejar establecido que si a las 11:30 más o menos hacemos el primer break. ¿Les parece? O el break entre medio de estos bloques, ¿vale? La verdad no son tantas presentaciones, son alrededor de 15 presentaciones. Así que lo importante de esta parte era hacerla más en clase. Ya se me refiero a interactuar y de alguna manera generar ahí un feedback, pero lo vamos a ir conversando, ¿vale? Ya, chiquillos, entonces, concepto de usabilidad. Como les comentaba, acá nosotros vamos a ver lo que es el concepto de la usabilidad, entender lo que es la usabilidad, vamos a ver lo que son los principios básicos, obviamente los beneficios y uy, perdón. Los factores que implican en esto, ¿cierto? Los beneficios y cómo podemos evaluar la usabilidad, ¿ya? La usabilidad, como les digo, acá viene un poco a apoyar el tema de que ¿se acuerdan? Hace años atrás, obviamente, cuando ustedes estaban chiquititos, tal vez, ya tenían contacto con algunos sistemas, ¿ya? Mismo Facebook, si se dan cuenta, la interfaz de Facebook ha pasado por un montón de cambios, ¿ya? Desde dónde está el menú, por ejemplo, el menú de inicio de sesión, o de notificaciones, de estar en un lado, que estaba en su lado, en su momento estaba cierto en un costado, ahora pasó a estar arriba. Si se dan cuenta, Google también hace poco sacó una nueva interfaz cuando ustedes inician la sesión de su correo, sacó una nueva interfaz. Bueno, todo eso va de la mano con lo que yo le comentaba, ¿cierto? Que es en cierta forma que los sistemas de información van adecuándose a las distintas comportamientos de los usuarios. Pero eso no es algo aleatorio, o sea, no es algo que se le ocurrió a tal persona y se acabó, ¿no? Sino que de alguna manera hay un montón de estudios que se van haciendo, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abordar el tema de la usabilidad, ¿ya? La usabilidad, en cierta forma, se podría decir que no es una palabra que esté del todo reconocido por la RAE, ¿ya? Porque es un término muy gringo, ¿ya? Pero sí nosotros, en cierta forma, hacemos estas traducciones, ¿cierto? Que nos permiten decir usabilidad, ¿ya? Este atributo, como bien dice ahí, es un atributo que permite de alguna manera darle un enfoque en cuanto a lo que es la interacción con el usuario y hacer un análisis más cualitativo, o sea, entender efectivamente cómo el usuario se está comportando, ¿cierto? Y en base a eso yo voy a tomar ciertas decisiones, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes entiendan, chiquillos y chiquillas, que cuando crean o cuando van a implementar un sistema de información y están haciendo estos diagramas de caso uso, estos requerimientos funcionales que son ya más la funcionalidad del sistema, siempre que después de que pasemos de esa etapa y vamos a empezar al desarrollo, que insisto, como les decía ayer, ustedes no van a desarrollar como tal, ¿sí? A lo mejor van a guiar el desarrollo, que es distinto. Ustedes tienen que estar conscientes de que los sistemas obviamente aborden este término, ¿ya? Porque si es que nosotros no lo abordamos, lamentablemente te pueden producir problemas, ¿ya? Problemas como, por ejemplo, si una página, ustedes no sé si sabían, pero el tema de la usabilidad va no solamente en los sistemas de información, incluso se ha hecho el tema de los comerciales. En los comerciales de la televisión, por ejemplo, hace algunos años atrás uno podía ver comerciales que generaban como de estos pantallazos destellantes, o estas luces destellantes, que de alguna forma uno decía, ya, eso te llama mucho la atención, o sea, el ojo automáticamente se va cuando hay algo que está parpadeando. Y eso te llamaba la atención y uno decía, oye, el reclame te llamó la atención, pero no porque sea algo interesante, sino que porque efectivamente está generando este parpadeo, ¿cierto? Y uno dice, automáticamente la vista se va para allá. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Eso hace ya algunos años, incluso lo pueden buscar, eso ya está prohibido, ¿ya? ¿Por qué está prohibido? Porque lamentablemente esos destellantes, esas pantallas destellantes o esos relieves destellantes, ¿qué es lo que te genera? Te voy a generar convulsiones, ¿ya? Convulsiones porque efectivamente eso es señales de luminosidad y gente que era epiléptica podía tener convulsiones, ¿ya? A ese nivel, cuando efectivamente un sistema a lo mejor está mal construido, utilizan colores que son
muy fuertes, ¿cierto? Te puede generar un cansancio en la vista, etcétera, ¿ya? Si se dan cuenta, es algo que, no sé si podría decir que es como muy millennial, ¿ya? Pero porque antes, claro, los sistemas de información se construían pensando en la funcionalidad, más que en si es que es bonito o no es bonito, ¿cierto? Hoy en día todos nosotros exigimos que además de que sea rápido, sea obviamente que cumpla la función, que también sea bonito, que sea llamativo. Es por eso que insisto, TikTok, Instagram, todas las redes sociales en general, si se dan cuenta, son aplicaciones que de alguna forma son bastante intuitivas. Uno no se pierde mucho, son súper fáciles de utilizar y es porque por atrás está implementado este concepto de usabilidad, ¿ya? Que insisto, viene un poco a abarcar el término de qué tan fácil es usar un sistema de información. ¿Se va entendiendo la idea, cierto? Sí, ya. Entonces, este concepto obviamente viene de la idea, ¿cierto? De, en cierta forma, de abordar distintos aspectos, ¿ya? Uno de ellos es ¿qué tan rápido puedo llegar a utilizar un sistema? Les pongo acá el caso, por ejemplo, la página de Banco Estado. ¿Se acuerdan que hace algo años atrás la página del Banco Estado era un desastre, a mi criterio, ¿ya? Era un desastre pensando en que era difícil incluso de repente saber hasta el saldo, dónde, qué menú tengo que ingresar para poder saber el saldo de lo que me queda, ¿cierto? Imagínense que para mí como informático era más complicado, imagínense la persona de tercera edad que no tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo acá siempre lo coloco como, como algo positivo, como una experiencia positiva, porque Banco Estado, o sea, en los últimos años, ha dado un salto de calidad tremendo a mi criterio. ¿Ya? Uno podría decir Banco Estado, sí, tiene un montón de falencias, lo entiendo, ¿sí? Pero sí ha dado un salto importante, sobre todo en los subsistemas de información, que yo no sé si ustedes lo han visualizado. Pero sí ha dado un salto de calidad bastante bueno y hoy en día podríamos decir, por ejemplo, que Banco Estado entendió este concepto y efectivamente el realizar una tarea dentro del Banco Estado, hoy día dentro de la página es relativamente rápido, ¿ya? El concepto de usabilidad viene justamente a abordar ese tema, ¿ya? ¿Qué tan rápido se hace hacer una funcionalidad? ¿Ya? Por eso también tienen distintos botones que te permiten ya rápido llegar a algo, ¿cierto? También, otro de los conceptos que mide, ¿cierto? Esta facilidad de uso es cuántos errores cometiste, ¿ya? La usabilidad viene incluso a abordar, chiquillo, es el tema de dónde en qué posición coloco un botón, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, o usted en los sistemas generalmente, uno que pone hacia la derecha, uno dice como que va avanzando, y a la izquierda un botón que va retrocediendo, ¿cierto? Ya, uno dice, ok, cuando voy a la derecha voy avanzando, cuando a izquierda, de cierta forma, retrocedo en una página. Vale, y cuando ustedes les ponen un modal, por ejemplo, que un modal es como una pantalla emergente, ¿ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, de dónde está por ejemplo, no sé, ustedes hacen una funcionalidad y dicen quieren eliminar un registro dentro de cualquier sistema de información? Siempre le ponen el aceptar y el cancelar. O sea, yo voy a aceptar eliminar el registro o voy a cancelar la acción que quiero realizar, ¿vale? Esa decisión incluso de dónde coloco el botón, si lo coloco a la derecha, lo coloco a la izquierda, es algo que también es estudiado, ¿cierto? Porque si lo coloco a la derecha, implica de que efectivamente voy a avanzar en esa funcionalidad porque lo tengo internalizado en mi cerebro y obviamente si pongo el aceptar a la derecha, obviamente es mucho más fácil llegar y entender que voy a aceptar esa funcionalidad porque está a la derecha de una pantalla, por ejemplo. Y a la izquierda siempre me han enseñado los sistemas de información que a la izquierda siempre voy a retroceder, o sea, voy a cancelar el efecto que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros tomamos una mala decisión incluso de dónde colocamos el botón, podríamos llegar a inducir un error en el usuario, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que es la usabilidad viene a abordar distintos aspectos, colores, qué tan rápido obviamente se realiza una tarea, cuántos errores se pueden producir, etcétera, ¿ya? También, otra de las cosas que viene a abordar el tema de la usabilidad es lo que es la rapidez en el aprendizaje del sistema, ¿ya? Yo no sé también si se han dado cuenta que Facebook, ya Facebook y en general Google y las montoneras de plataformas hoy en día, casi todas tienen el menú arriba del perfil, ¿cierto? Arriba a la derecha generalmente está el perfil con la imagen, ¿cierto? Ya, nosotros hoy en día, estas grandes potencias, obviamente, de lo que es la tecnología, ya nos acostumbraron a decir que el perfil está arriba.
¿cierto? Que el perfil efectivamente está arriba y nosotros ya tenemos un aprendizaje que en la mayor parte de los sistemas de información entendieron de que si Google, si Facebook tienen los perfiles arriba, entonces están acostumbrando a todos los usuarios, porque obviamente son los más recurrentes en las redes sociales, a efectivamente decir que arriba está el perfil. Por lo tanto, hay un aprendizaje, no solamente del sistema, sino que de los distintos sistemas, ¿ya? Y bueno, por otra parte, también otra de las medidas que, o los factores que ve la usabilidad son la satisfacción, pues, ¿cierto? ¿Qué tan bonita es la aplicación? ¿Qué tan funcional es la aplicación o el sistema de información, etcétera? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la usabilidad, por eso le digo que acá no vamos a abordar algo, no vamos a ser expertos ni expertas en usabilidad, pero sí se dan cuenta, es algo que hoy en día como ingenieros e ingenieras tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Porque obviamente también otras cosas que aborda el tema de seguridad, el tema de la confianza, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, Puro que se profe. ríen, puro que se ríen. No sé qué le pasó a Gianfranco. ¿Qué hice yo? ¿Tiré alguna talla? No he hecho nada. Ya, bueno. Como les comentaba, el tema de la usabilidad viene a abordar principalmente lo que hoy en día podríamos decir que es la interfaz del usuario, ¿ya? La idea de lo que es la usabilidad viene, como les comentaba hace un rato, a generar sistemas de información que sea mucho más rápido, que ojalá no cometamos tantos errores, ¿cierto? Y que de alguna forma pongamos, como dice, una mayor prioridad del usuario, ¿cierto? Para poder mejorar la experiencia de este mismo, ¿ya? Esta usabilidad, insisto, va de la mano generalmente con las pantallas que se construyen, tanto aplicaciones móviles, sistemas de información, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, algunas preguntas que yo dejo ahí, obviamente, es ¿por qué es importante la interfaz, obviamente, con el usuario? Porque, como les comentaba también en las clases pasadas, si nosotros, lamentablemente, como ingenieros e ingenieras, no somos claros con el usuario sobre qué dato, por ejemplo, debe completar, entonces podemos inducir un error. Por ejemplo, si ustedes en un formulario colocan, escríbeme el root, por ejemplo, el root en un campo, en un texto. Y el usuario va a escribir el root, ¿cierto? Y va a decir, ah, ok, voy a colocar el root con dígito y con punto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, ya, ok, el usuario va a escribir el root como él quiso. ¿Qué es lo que puede generar eso? Nos puede generar un error. ¿Por qué? Porque si nosotros no le decimos al usuario que escriba el root con cierto formato, porque así es como después yo lo voy a tratar, incluso lo voy a guardar en las bases de datos, lamentablemente puede generar un error en el sistema, puede generar un problema de registro, etcétera. Entonces, ahí es donde viene que hoy en día los formularios, la mayor parte de los formularios, además de explicar y decir, ingrésame tal campo, siempre se pone, por ejemplo, el formato, ¿ya? Para poder, obviamente, abordar el tema de que el usuario no genere un error, sino que, oye, escríbeme el root, por ejemplo, sin dígito verificador y sin punto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos, obviamente, un apoyo para que el usuario no cometa un error, ¿ya? Y eso obviamente ya está estandarizado en cierta forma, ¿vale? Obviamente el costo de esta mala interfaz, ¿cierto? Puede producir obviamente errores que lamentablemente te pueden costar, por ejemplo, cuando ustedes van y si colocan la posición de un botón, la colocan a la derecha, donde uno entiende que generalmente cuando uno tiene un botón a la derecha, generalmente uno va avanzando y ustedes colocan un botón eliminar hacia la derecha, podría decir automáticamente, como el usuario generalmente está con un aprendizaje, ¿cierto? Podría apretar ese botón y podría eliminar un registro, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el costo de la mala interfaz, de una mala decisión, puede llegar a inducir a un usuario a que efectivamente comete un error. Y obviamente, ¿cuánto tiempo se demora en cometer ese error? Pues ese es el punto, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes ya están trabajando, aprovechando ahí que la consulta que me hacía Marco hace un rato. Ustedes están trabajando de momento solamente a nivel de modelo de datos, ¿cierto? Están dibujando diagramas, ¿cierto? No han ingresado a una base de datos nunca. ¿No? ¿Nunca han ingresado? Ya. No, profe. Después, cuando ustedes ingresan a un sistema, un gestor de base de datos, ¿ya? Que en cierta forma es ya ingresar a hacer queries, hacer consultas y interactuar con los datos a través de cierta sintaxis que es SQL. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese sistema de información que realmente uno abre, uno
podría ya empezar a cuestionarse un poco la usabilidad, porque son sistemas que son un poco complicados de muchas veces de entender, cada vez han ido mejorando, pero sí hay un tema que es súper complicado y todavía no se ha abordado, por lo menos en algunos sistemas de información lo han pasado. Pero por ejemplo, cuando ustedes generen una consulta, como por ejemplo va a hacer un delete que te permite eliminar un registro, si uno ejecuta la consulta, no te dice, oye, ¿estás seguro que quieres ejecutar la consulta? No, no te pregunta. Prácticamente tú apretas ejecutar y se ejecuta. Y se elimina el registro y acá no hay una papelera, como uno tiene en Windows o en cualquier sistema operativo, no tiene una papelera donde uno va a hacer un rollback, o sea, va a decir en cierta forma, no, me equivoqué, disculpa, voy a retornar el registro. Cuando uno hace estas consultas en SQL, que insisto, después más adelante lo van a ver con Máximo, usted ejecuta la consulta y ejecutó. O sea, no hay una vuelta atrás, ¿ya? Y la interfaz tampoco te dice, oye, ¿estás seguro? No, sino que va y se ejecuta. Bueno, eso chiquillo y chiquilla, ha generado a través de la historia misma un montón de problemas, po. Incluso acá en DETIC, en el departamento de informática, han quedado varios desastres por lo mismo, porque muchas veces uno hace un delete y una vez, hace años atrás, eso sí, eh, se ejecutó un delete y se borraron todos los registros de estudiantes, ¿ya? Y ahí, insisto, no hay una papelera donde uno vaya a recuperar los datos, sino que lamentablemente se perdieron. ¿Qué es lo que se hace para eso? Solamente también para que lo tengan como antecedente. Siempre se hacen respaldos de las bases de datos, ¿ya? Respaldo que incluso hoy en día son respaldos diarios, incluso respaldo a través de horas. Cuando son bases de datos muy críticas, siempre se hacen respaldos diarios o respaldos em, a través de horas, dependiendo obviamente de la información que tengan ahí, ¿vale? Porque pasan cosas como esas, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito al tema de la usabilidad, si se dan cuenta cuando un sistema de información, que insisto, por ejemplo, en el caso que les comenté recién, tiene interacción directamente con datos y no se construye pensando en que el usuario puede cometer algún error y efectivamente cuando ejecuta ese error, ¿cuál es obviamente, la importancia de ese error? Lamentablemente podemos crear sistemas de información que al final lo que te generan, chiquillos y chiquillas, es una desconfianza, ¿ya? A mí me pasaba hace algunos meses atrás, con un banco que también me estaba mostrando una información, bueno, esto era una información en un lugar y en otro lugar, que era lo mismo, o sea, la plata que yo tenía en una pantalla me mostraba algo y en otra pantalla me mostraba una cosa totalmente distinta, siendo que era lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Efectivamente, yo generé una desconfianza total con el banco, ¿ya? Donde lamentablemente, incluso me cambié de banco porque no me supieron explicar ¿por qué en una pantalla me estaban mostrando algo y en otra pantalla me estaban mostrando algo? Y al final es la misma información si es mi plata, ¿me entiendes o no? Entonces te genera una desconfianza, ¿ya? Y eso obviamente también lo aborda el tema de la usabilidad. Cuando yo genero una buena interfaz, cuando yo estoy acompañándote, cuando de alguna manera te estoy advirtiendo sobre funcionalidades que incluso son críticas, entonces eso te genera una confianza, ¿ya? Y decir, este sistema yo lo utilizo porque me genera confianza, ¿vale? Ese es el impact, ¿ya? Ahora, dentro de los principios de la usabilidad, ¿cierto? Está lo que es la accesibilidad. Ya hoy en día está, no se podría decir de moda, sino que es algo relevante dentro de los sistemas de información el tema de la accesibilidad, ¿ya? Entendiendo que no todos somos, obviamente, tenemos las mismas capacidades, lamentablemente hay personas que tienen movilidades distintas, ¿cierto? O movilidad reducida. Hoy bien tiene alguna limitación física, o como por ejemplo el ser ciego o el no escuchar, ¿cierto? O a lo mejor que les falte mano. Entonces, todas esas cosas, de alguna forma hoy en día la usabilidad también la viene a colocar, ¿cierto? Como una necesidad, ¿ya? También, volviendo un poco a lo que es Banco Estado. Banco Estado, en la página que ellos obviamente utilizan en sus portales, si se dan cuenta, ellos tienen distintas funcionalidades que permiten abordar esto. O sea, pueden agrandar, si se dan cuenta, ¿cómo se llama? El texto, pueden achicarlo, o bien pueden ponerlo en modo oscuro cuando las personas están más cansadas, etcétera. Incluso creo que tiene la funcionalidad de cambiar el idioma, entendiendo que hoy en día hay personas, obviamente, que no todas entienden español. Entonces, si se dan cuenta, los sistemas de información van abordando cada vez más esto, ¿ya? Hay una funcionalidad que yo no sé si la conocen, que incluso te permite leer
leer la página web. O sea, uno va y efectivamente puede leer la página web para las personas que son ciegas y te va haciendo una guía incluso para poder utilizar algún sistema de información que generalmente es relevante, por ejemplo, los sistemas de información del Estado, ¿ya? Entonces, este concepto, este principio de la usabilidad lo viene a abordar, ¿ya? Lo que es la accesibilidad, ¿ya? Por otra parte, también otro principio que aborda esto, como les comentaba, el tema de lo que es la navegabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan fácil, ¿cierto? Es encontrar algo o qué tan fácil es poder llegar a mostrar cierta información, ¿ya? Por eso, hoy en día también los sistemas de información y las aplicaciones móviles abordan incluso el tema de lo que es la personalización, ¿ya? De decir, yo voy a personalizar mi aplicación como yo quiera, o yo voy a personalizar mi sitio web como yo quiera. Por ejemplo, pasan una página de un banco que efectivamente hoy en día ustedes pueden seleccionar como widget, que son como estas funcionalidades, y uno puede arrastrar y decir yo quiero primero esta opción, después esta opción, esta otra, ¿sí? Entonces es mucho más fácil llegar a, por ejemplo, pagar un crédito de consumo, ¿ya? Si no, uno aprieta ahí y te lleva a la funcionalidad. Eso viene a abordar la navegabilidad, ¿ya? Por otra parte, viene lo que es la optimización, ¿ya? La optimización de los sistemas de información también es algo importante y como bien dice ahí, va centrado en lo que es mejorar la calidad, ¿cierto? La calidad del producto, ¿cierto? Y del sistema de información para obviamente generar un mejor aspecto, una mejor funcionalidad del producto, etcétera, ¿ya? Y por otra parte tenemos lo que es la productividad, ¿ya? Que se maneja obviamente o se centra en lo que es mejorar la eficiencia de los productos, ¿ya? O sea, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer, no sé si se también se hace, serán un año atrás, em, los bancos nuevamente implementaron la funcionalidad de cuando uno quiere compartir, por ejemplo, una transferencia, ¿cierto? Compartir los datos para poder hacer una transferencia. Si se dan cuenta, hoy día todos los bancos, o la gran mayoría de los que yo tengo, te permiten copiar y después pegar, ¿cierto? Entonces te permite de alguna forma mejorar esa eficiencia del proceso, porque, oye, que me equivoqué en el root, por ejemplo, el root de una empresa, que son root que son más largos, muchas veces uno genera una desconfianza, oye, realmente coloqué bien el root o coloqué bien el correo, ¿cierto? Entonces hoy en día, si se dan cuenta, la usabilidad viene a abordar ese aspecto con una funcionalidad tan fácil o tan rápida que es decir, cuando usted viene a copiar y si quiere pegar estos datos que tienen cierta estructura, los copio y los pego en un celular, obviamente los pega tranquilamente y tú puedes hacer la transferencia lo más rápido posible. Si se dan cuenta también cuando le hablaba hace algunas clases atrás, una de las principales funcionalidades que tienen, por ejemplo, los bancos es manejar plata, ¿cierto? De alguna manera, y sobre todo manejar mi plata, gestionar mi plata. Por lo tanto, ellos entienden muy bien su principal funcionalidad. Y es por eso que, por ejemplo, hoy día hacer una transferencia prácticamente te demoras 2, 3 minutos, o sea, no más allá de eso, ¿vale? Y eso viene un poco a abordar este tema, ¿cierto? De la eficiencia de los procesos. Imagínense si, como era antes, cuánto yo me demoraba cuando me compartían un dato, ¿cierto? De una transferencia, cuánto yo me demoraba en hacer una transferencia. Me demoraba un montón, por cierto, porque tenía que copiar, ir al WhatsApp, ¿cierto? Copiar, personas que efectivamente no tenían ni siquiera la idea de cómo copiar algo en WhatsApp o bien en algún correo. Entonces, si se dan cuenta, esto de alguna manera viene a ponerlo un desde, ¿ya? Todos estos principios que yo les comentaba nos viene a abordar el tema de que desde aquí para adelante tenemos que ir construyendo, ¿ya? Y eso es misión de ustedes, chiquillos y chiquillas. Porque si no abordan estos principios, lamentablemente el sistema de información no se va a utilizar muy bien, van a recibir un montón de críticas, y eso es una de las cosas que lamentablemente después por eso que muchas veces los sistemas no funcionan. Si los sistemas no lo utilizan los usuarios, entonces lamentablemente esto te genera un problema porque no está resolviendo el problema del por qué se creó el sistema de información, ¿ya? Entonces, esto se podría decir que son los principios, la accesibilidad, navegabilidad, optimización, productividad, ¿ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? Sí, sí. profe. Ya, súper. Sí. Ya, por otra parte, chiquillos, dentro de los principios existen también los factores de la usabilidad, ¿ya? Los factores de velocidad vienen un poco a abordar ciertos aspectos como, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, o sea, cuánto yo me demoro, ¿cierto?, en hacer cierta funcionalidad y cuánto esfuerzo requiere, ¿cierto?
y a realizar cierta funcionalidad. Por ejemplo, cuando hablábamos de la transferencia electrónica, ¿cierto? O de dinero. ¿Cuánto tiempo yo me demoro y cuánto esfuerzo hoy en día requiere hacer una transferencia electrónica? Hoy día es poco, o sea, en 2, 3 minutos prácticamente ya hicimos una transferencia, ¿cierto? Entonces eso es súper bueno. Después tenemos otro factor que es el rendimiento, ¿ya? Que se refiere a la eficiencia y la rapidez, o sea, qué tan rápido responde el sistema de información, ¿ya? Que siempre nosotros hablamos del throughput, ¿ya? Que es decir, obviamente, la capacidad de respuesta del sistema de información, ya entendiendo que hoy en día los sistemas de información deben responder rápido, o sea, es una necesidad, es el desde, ¿cierto? Gianfranco está en la playa. Muy bien. Todos desearíamos estar ahí. Entonces, como le digo, el rendimiento es algo fundamental también, chiquillos, chiquillas, en cuanto al rendimiento, en cuanto a los sistemas de información. Si un sistema de información se demora mucho, lamentablemente eso te genera incluso hasta desconfianza, ¿ya? Por otra parte, también tenemos otro factor que es la satisfacción, obviamente, qué tan conforme me siento con el producto, ¿vale? La flexibilidad también es importante, y acá hablábamos de, por ejemplo, el modo oscuro, el cómo el sistema de información se adapta, ¿cierto? A distintas condiciones que pueden haber dentro del sistema. Por ejemplo, hay sistemas que hoy en día obviamente dependen de lo que es el Internet, ¿cierto? La mayor parte de los sistemas de información hoy día es una necesidad que generalmente tengan Internet para poder funcionar. Pero hay otros sistemas de información que han abordado eso, ¿cierto? Y ahí en ese sentido entendieron de que hay varios sistemas de información que, por ejemplo, pueden funcionar sin Internet, ¿ya? Y generando ahí obviamente una solución que te permita localmente guardar los datos y después, obviamente, cuando se haga se restablezca el internet, te permita, obviamente, mantener y actualizar los datos, ¿ya? Eso viene un poco de la mano con que también sea la flexibilidad, ¿cierto? Del sistema, que se adecue, ¿cierto? A las necesidades del usuario, ¿ya? Y por otro lado, es la eficiencia, ¿ya? El número de pasos que yo también, obviamente, realizo para poder llevar alguna tarea, ¿ya? Entonces tenemos los principios y los factores, ¿ya? Entonces, ahora le hago la pregunta a ustedes. A su criterio, ¿cuál es la diferencia entre los principios y los factores? ¿Alguien por ahí me levanta la mano o me habla por micrófono? ¿Cuál es la diferencia entre principios y factores? ¿Profe? Dígame. Mm, voy- en realidad no estoy muy seguro, pero podría ser que como que los principios son como decirlo, como una especie como de política, como algo que se tiene que tener en mente al momento del diseño del sistema. En ¿Ya? cambio, los factores, más que ser como una idea general, son como elementos más precisos. Podría ser Vale. como algo así, ¿o no? Me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? O si no saco al azar. ¿Alguien más? ¿Algo más? Catarí, ¿está por ahí? ¿Alguien iba a hablar? Perdón. ¿Quién iba a hablar? Que está la posibilidad de que sean un poco más, uno que sea netamente funcional y el otro sea un poco más funcional estético, uno esté interiorizado, una cosa parecida a eso. Mm, ¿ya? Por ahí podríamos decir, de momento le pegó en el palo a Emilio, ¿ah? Está por ahí. Pero bien, Ya. bien, Gianfranco, va por ahí, un poco por ahí la idea. Ya, la última, Catarí, ¿está por ahí? Catarí Vega. Hay dos Catarí. ¿Está por ahí Catarí? Catarí Vega. Aló, Catarí. ¿Aló? ¿Sí? Profe, llegué del baño. Ah, no sabía. Ya. ¿Qué Catarí Romero, pasó? entonces. Catarí Romero. Hola, profe. ¿Cómo está? Tal vez los principios son como la base que tenemos que tener en la usabilidad y ¿Ya? los factores son los elementos que tenemos que aplicar Ya. para que la usabilidad sea manejada de una buena manera. Ya.
Me gusta también esa respuesta. ¿Nació de usted o lo buscó? No, nació de mí, no soy buena buscando. Ya, súper, súper bien, Caterina. Sí, a ver, va un poquito por ahí, ¿cierto? Como bien decían sus compañeros y compañeras, los principios de usabilidad son diferentes, son directrices en generales, ¿cierto? Que te apoyan de cierta forma te dicen, ya, mira, esta es la directriz que tú deberías tomar, ¿cierto? La que es la adaptación, ¿cierto? De alguna forma te va como orientando, oye, toma en cuenta esto, la optimización, ¿cierto? Tómalo en cuenta como algo que tienes que, perdón, abordar, ¿cierto? Dentro de un sistema de información. Son directrices. Y como bien dice Catarí, los factores ya son algo más como más específico, ¿cierto? Algo que deberíamos tener implementados como algo funcional, ¿cierto? Y como bien dice ahí, son aspectos más específicos del diseño. Entonces, volviendo un poco, si se dan cuenta, la accesibilidad es algo que es muy genérico, ¿cierto? Que tiene distintas aristas del cómo nosotros podemos abordar la accesibilidad, lo mismo la navegabilidad, la optimización, pero si se dan cuenta, cuando ya hablamos de los factores, algo ya más en específico, o sea, es decir, oye, ok, cuando un sistema de información tenemos que abordar lo que es el rendimiento. Y aquí algo mucho más específico. Si es que este sistema de información no está funcionando rápido, entonces lamentablemente estoy teniendo un problema, ¿cierto? O bien una aplicación o lamentablemente un usuario no está satisfecho con el producto. ¿Cómo yo de alguna manera abordo lo que es este grado de satisfacción del usuario, ¿cierto? Hago encuestas, es un poco más operativo, algo mucho más específico. ¿Ya? Entonces, raya para la suma. Los principios son obviamente directrices y los factores son ya algo que es específico del diseño, que tienen que implementar. ¿Vale? Ya, súper. Entonces, volviendo un poco a lo que es el tema de los beneficios, como le dije, ya les comenté, si es que nosotros obviamente abordamos la usabilidad, eh, tenemos un montón de beneficios, como obviamente la satisfacción del usuario, ¿ya? Hoy en día uno agradece, por ejemplo, acá también yo dentro de mi cuestionamiento que realmente hago. ¿Se acuerdan cuando en su momento Instagram, ¿cierto? Que lo que hacía, permitían publicar fotos, ¿cierto? Ese era como el concepto de Instagram y le ganó a Facebook porque él, en cierta forma, o son parte del mismo Facebook, obviamente, pero generaron otro producto que Facebook es como que le dieron como un enfoque más de noticias, ¿cierto? Más de alguna publicación donde doy algún detalle más. En cambio, en su momento, Instagram, por ejemplo, ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Hay gente que quiere compartir fotos de cómo está ahora, de cómo está en este momento, y de alguna forma dieron esa libertad, ¿cierto? Entonces el usuario, ¿qué es lo que pasó? Se sentía satisfecho y muchos se fueron de Facebook, se fueron a Instagram. Incluso hoy en día se dice que Facebook es una aplicación más para viejos, ¿cierto? Y que los jóvenes hoy día utilizan más Instagram, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ahí después pasó otro fenómeno, ¿ya? Que es que la gente ya empezó a dejar o se aburrió un poco de lo que era Instagram y de alguna forma va y salió TikTok, que esto fue en pandemia o más o menos como en pandemia, antes de pandemia. ¿Y qué es lo que vino a hacer TikTok? TikTok vino a nuevamente dar más satisfacción al cliente o al usuario, porque TikTok entendió de que la gente quería ver videos, pero videos cortos, no videos largos. Entonces TikTok fue una plataforma que creció brutalmente porque te vino a dar otra satisfacción, ¿cierto? De ver un video muy cortito y con eso entender obviamente algún problema o incluso que alguien me explique algo o bien de alguna manera por entretención. Y si se dan cuenta hubo un cambio pero brutal en cuanto a lo que es estas redes sociales y TikTok explotó, ¿cierto? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Instagram para mejorar su satisfacción? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que crear estas historias en cierta forma, ¿cierto? Y después creó la historia y después incluso creó los reels, ¿cierto? Que efectivamente vienen un poco a hacer competencia de lo que TikTok hace. ¿Qué es lo que pasó? También dentro del análisis que yo vi, todo esto es satisfacción de usuario, ¿cierto? ¿Qué tan conforme me siento, ¿cierto? Con la aplicación. ¿Y saben quién se quedó abajo? Y que me pareció muy raro que era el líder de los videos, se queda abajo YouTube. YouTube recién hace poco, será poco, meses atrás, implementó lo que son los shorts, ¿cierto? Que son en cierta forma estos videos cortitos.
Y yo me preguntaba, decía, pero ¿cómo YouTube, siendo la plataforma de videos más consumida a nivel mundial, no supo ser más hábil en cuanto a su satisfacción de su usuario con respecto a TikTok? TikTok le gana hoy en día, y hoy en día estamos todos metidos en TikTok. Tanto así, chiquillos, chiquillas, que otra vez leía un artículo que decían que la gente ya no está buscando en Google con respecto a alguna noticia, lo busca en TikTok. ¿Por qué? Porque en Google tienes que leer. Y a lo más te incrustan un video, pero un video que es una nota de prensa. En cambio, en TikTok, solamente en 15 segundos, tal vez tú ya vas a saber lo que pasó con cierta noticia. O alguien en 15 segundos, o a lo más un minuto, te va a explicar algún contenido. ¿Sí? Entonces, lo coloco acá para que ustedes también, chiquillos y chiquillas, vayan generando como ese análisis, ya que ustedes van a ser ingenieros en información y control de gestión, y que van a utilizar constantemente sistemas de información y que van a implementar a lo mejor sistemas de información. Tienen que ir cuestionándose también el cómo las tecnologías van evolucionando y cómo de alguna forma también nos están llevando, ¿cierto? Nos están llevando de alguna forma a consumirlos más, ¿ya? Porque ellos también entienden, o sea, ¿por qué yo voy a ocupar mi plataforma? Porque me permite satisfacer la entretención, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, eso va de la mano siempre con la satisfacción, ¿ya? Entonces, nuevamente, la usabilidad, ¿cierto? De cómo es el comportamiento de la aplicación, de qué tan rápido también es utilizarla, del contenido incluso, obviamente se aborda dentro de la usabilidad y eso te genera una mejor satisfacción. Por otra parte, obviamente aumenta lo que es la eficiencia y la productividad de los sistemas. Si nosotros hacemos sistemas que aborden estas directrices que yo le indiqué y estos factores, obviamente vamos a abordar de que el sistema lo más probable es que sea mucho más eficiente. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, en la aplicación, po. La aplicación nosotros hemos tratado de dar un salto un poco a entender de que hay distintos aspectos de usabilidad que no los teníamos. Y uno de ellos era, oye, ¿sabes qué? No, me cuesta llegar a la asignatura. Yo quiero ver la información de la asignatura. Pero para eso tenía que iniciar la sesión, tenía que poner mi contraseña, tenía que después irme al menú y en el menú, que era muy grande, ver dónde estaba asignatura. Nosotros entendimos, y obviamente con estadísticas, ¿cierto? Y de acuerdo a algunos principios, dijimos, ya, ok, esta cuestión, la aplicación se utiliza principalmente para que ustedes vean, o ustedes la utilizan principalmente para ver sus notas. Y nosotros tenemos que entender eso, por más que yo quiera colocar algo de la DAE, quiera de alguna manera hacer el tema de Ocacha, un montón de cosas que uno podría implementar en la aplicación, pero la principal usabilidad que usted, el principal uso, perdón, que usted le da a la aplicación es para ver sus notas o para saltar al aula virtual. Y nosotros lo tenemos que entender así. Yo entiendo, los conozco, me refiero como usuario, y tengo que entender que obviamente su principal interés es ese. Y lo otro es complementario, ¿ya? Lo mismo que un banco. El banco lo que entiende es que el banco quiere, las personas quieren hacer transferencias y ver su plata. Y eso lo tienen que hacer lo más rápido posible. Si generamos dificultad en el sistema de información para hacer eso, lamentablemente generamos desconfianza y empezamos obviamente a generar problemas. Entonces, volviendo un poco al tema de la aplicación, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Oye, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que de alguna manera es entender cómo son y cuál es el comportamiento de nuestro usuario. Y para eso se hacen entrevistas, para eso también yo les pregunto a ustedes, o voy en otras carreras también voy preguntando, etcétera. Y voy entendiendo un poco el contexto de mi usuario. Lo conozco, ¿ya? Lo conozco. Si yo no conozco a mi usuario, estoy en problema. Y luego de ahí dijimos, ok, implementemos un cambio en el inicio de sesión. Si se dan cuenta, antes que lo que pasaba, teníamos un montón de banners gigantes, ¿cierto? Y que eran hacia abajo y ustedes hacían scroll, ¿ya? Eso lo cambiamos, esto fue el año pasado. Lo cambiamos, achicamos un poco más los banners y les pusimos estos widgets que nosotros hablamos, que son estas cajitas que ustedes hacen clic y listo, se van a la asignatura sin problema, ¿sí? Entonces, de alguna forma, nosotros entendemos que para ustedes la ansiedad cuando alguien le publica alguna nota es tan grande que necesitan resolverlo tan rápido, entonces tienen que apretar a un clic, prácticamente tienen que saber la nota, ¿ya? Si nosotros entendemos, todavía tenemos dificultad porque llegar a la nota no es tan fácil, porque tienes que ir a la asignatura, tienes que buscar la asignatura, luego apretar el clic en el menú y después irte a recién a nota. Entonces estamos abordando la necesidad, entendiendo que ustedes quieren ver su nota, de hacerlo mucho más rápido por eso. Y ahí les vamos a tener una sorpresa, yo creo que ya en este primer semestre, ¿ya? Porque efectivamente yo tengo que conocer a mi usuario y la usabilidad me lo está diciendo.
tienes que aplicar lo que es la optimización. Tiene que ser rápido, tiene que ser obviamente la navegabilidad, lo más rápido posible. Si yo no lo aplico, si yo no lo tengo contemplado como ingeniero de un sistema de información como una aplicación, entonces estoy jodido, genero una mala aplicación y ustedes no lo utilizan, ¿ya? Bueno, más allá de eso, es importante, gracias, mamita. Es importante que ustedes lo tengan considerado, ¿ya? La optimización, ¿cierto?, de los costos de diseño y rediseño también es importante. ¿Qué es lo que pasó, como les comentaba hace un rato con Google? Google tenía un inicio de sesión que a mi criterio estaba bueno, pero los gallos hicieron un cambio y generaron, no sé si se dieron cuenta, un aspecto o un cambio del diseño tan sutil como ahora, en vez de verlo de manera vertical, lo ven de manera horizontal. Y uno diría, pero ¿por qué hicieron ese cambio, weón? ¿Cuál será el sentido de hacer, obviamente, un cambio donde la pantalla se ve ahora, de cierta forma, inicio de sesión de manera vertical o sea, de manera horizontal y no vertical como era antes? Ahí podemos estar obviamente filosofando cuál es la explicación de esto y entiendo a lo mejor que puede ser por el tema de las pantallas, que las pantallas hoy en día son más alargadas, ¿cierto? Las pantallas de las televisiones, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, eso, entendiendo que hoy en día, cuando uno abre un correo electrónico en una pantalla web, generalmente las pantallas, como digo, son más alargadas, incluso la que tengo yo son más alargadas, son más grandes, pero más alargadas. Entonces, a lo mejor, claro, le estaban produciendo problemas cuando era muy vertical, porque las teles generalmente no crecen en vertical, sino generalmente crecen en horizontal. No sé. Pero eso, de cierta forma, también fueron decisiones de diseño, ¿cierto? Y como dice, rediseño, ¿cierto? De los sistemas, ¿ya? Obviamente, al generar también al abordar el tema de la usabilidad, vamos a generar una mejor imagen, un mejor prestigio, y así como siempre le digo con el Banco Estado, a mi criterio ha mejorado un montón su imagen, y eso me da una tranquilidad a mí de que efectivamente están haciendo la pega, ¿cierto? Y obviamente, al generar un buen sistema de información, vamos a mejorar la calidad se podría decir, calidad de vida del usuario, porque si generamos, por ejemplo, en algún momento, chiquilla, chiquilla, cuando ustedes utilizan SAP, que yo no sé si alguien ha utilizado SAP ya. Creo que alguien me había comentado que alguien había utilizado SAP. Sí, ¿no? ¿Alguien utilizó SAP? ¿No? Sí. No, ya. No sé si en este curso no lo habían dicho. SAP es una herramienta muy poderosa, gigante, buena, que te permite optimizar todos los procesos y todo lo que tú quieras. Pero en cuanto a lo que es la usabilidad, es un problema. Es muy complicado de repente entender cuál es el proceso que hay por atrás que ustedes quieren implementar a través de la interfaz. Y eso se lleva porque efectivamente SAP te maneja todo, ¿cierto? O sea, ahí donde uno también tiene ese concepto de decir, vale, ¿qué es lo que es privilegio? ¿Privilegio funcionalidad o que sea bonito? La idea siempre es tratar de generar un equilibrio, ¿cierto? Esa es la idea. Pero muchas veces, por ejemplo, SAP se dio cuenta de que obviamente abordan un poco de que el sistema sea usable, que nosotros ya mal decimos obviamente acá en Chile, pero por otra parte a ellos les interesa lo funcional también. O sea, a ellos les interesa, por más que tenga un formulario de 10.000 campos, a ellos les interesa que esos 10.000 campos permitan ejecutar bien un procedimiento. Y que ojalá sean bonitos, sí, pero para ellos no es tan importante a lo mejor lo bonito, ¿vale? Entonces también lo dejo ahí como un ejemplo cuando interactúen con SAP algún día, que estoy seguro si ustedes obviamente van a ser gerentes y gerentas de alguna empresa, y utilicen SAP, o bien trabajen en una empresa que utilice SAP, se van a acordar de mí, de que es una interfaz que es súper complicada de utilizar. Por eso hay capacitación, un montón de capacitaciones, por eso cuesta mucho implementar SAP, porque no es sencillo de utilizar en cuanto a la interfaz, ¿ya? Incluso yo esta semana utilicé un módulo de SAP. Incluso cuando uno hacía un clic, no te aparecía el botón cargando al tiro, sino que como que se demoraba como un minuto y de ahí recién te salía el cargando. Y uno te dice, oye, lamentablemente eso te puede generar un error porque uno dice, el usuario, si no te sale, cuando tú haces un clic en un botón, no te sale el botón cargando, el usuario podría decir, uy, se quedó pegada esta cuestión y cierra la página. Y no, por abajo está cargando el sistema de información. ¿Ya? Entonces, bueno, lo abordo ahí como algo a considerar. Bianca. Profe, ¿y por qué los ingenieros que manejan SAP no hacen esas mejoras si ya está tanto tiempo en el mercado? Sí, pues yo también concuerdo con lo mismo que dice usted, Bianca, pero como le comentaba recién, lo que pasa es que SAP
de partida, a ver, SAP es un ERP que mundialmente, como les decía en su momento, creo que el 80-85% de las transacciones a nivel mundial se hacen a través de SAP. Por lo tanto, SAP está tranquilo, ¿ya? O sea, SAP de alguna forma ya tiene su público cautivo, ya tiene empresas y las más grandes en todos los países utilizan SAP. Por lo tanto, para ellos no es tanto problema de que el sistema no sea usable. ¿Sí? O sea, me refiero que no aborde el tema de la interfaz. Obviamente hacen esfuerzos, claramente. Pero para ellos, como les comentaba recién, entiendo yo, a ellos les importa que esta cuestión funcione, ya que sea funcional, que yo pueda hacer y pagar los sueldos. Eso es lo que a SAP le interesa. A SAP le interesa que los informes contables se generen más que un informe contable sea bonito. Porque SAP, ¿cierto? Porque SAP obviamente ya tiene su público cautivo. Pero cuando ustedes quieren implementar un sistema de información que no tienen ese público cautivo, todo lo contrario, tienen que cautivar a público, tienen que de alguna manera hacerle entender a la persona que este sistema les va a ayudar. Cuando ustedes tienen esa necesidad, entonces, claro, ahí tenemos que abordar estos principios de usabilidad. Como bien dice usted, Bianca, SAP lleva un montón de años. Y créanme que han hecho un montón de cambios, obviamente funcionales y de usabilidad. Pero insisto, yo creo que el negocio de ellos es más que sea bonito, que sea algo funcional. No así una red social, por ejemplo. Que una red social tiene que constantemente estar cautivándonos nosotros porque si no le pasa lo que le pasó a Instagram con TikTok, ¿cierto? Si nosotros no entendemos lo que los usuarios quieren, aplicando todo este concepto de usabilidad, se me pueden ir, pues. ¿Me entiendo, no? Se me pueden ir y me puede ganar la competencia. Lo que pasaba con Netflix también, y le comentaba en su momento con Netflix y con todas las plataformas, obviamente, de streaming. Porque hoy día sigue siendo Netflix em, la plataforma, a mi criterio, todavía sigue siendo una de las plataformas más utilizadas en cuanto a lo que es el ver películas. ¿Por qué creen ustedes que sigue siendo el líder, a mi criterio? Porque fue la primera así como Porque que tiene, llegó. porque tiene público cautivo. También concuerdo con usted, Bianca. Tiene público cautivo. Yo tengo Netflix y no veo Netflix, pero fue la primera plataforma donde yo vi mi primera serie, una de las mejores películas que yo he visto. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que ahora Netflix, por ejemplo, empezó a entender, y acá me paso un poquito a otra cosa que no sé si es tanto usabilidad, un poco también a nivel de datos. Netflix empezó a entender o a conocer más a sus usuarios. ¿Y qué es lo que hizo Netflix? Empezó a crear películas propias. Y empezó a decir, yo voy a crear una película o una serie como La Casa de Papel que reventó Netflix. Porque, porque conoció a los usuarios, porque en base a la montonera de datos que nosotros le dábamos, en su momento entendió que la gente quería conocer estos villanos buenos que estaban haciendo un atraco a un banco, que estaban robando. Pero en cierta forma los pintaban como buenos. Y si se dan cuenta, con eso generó ¿cómo se llama? Un montón de tráfico. Y Netflix sigue siendo a mi criterio la plataforma de streaming o de más grande, obviamente, porque los gallos van constantemente entendiendo, conociendo a sus usuarios a nivel de los datos, ¿cierto? Viendo qué es lo que están consumiendo. También, si se dan cuenta, cuando ingresa uno a la página o a la pantalla de Netflix, no es tan desordenada. Uno dice, oye, mira, estos son los top de Chile. Generalmente, uno se va a los top de Chile porque si uno dice, oye, son los top de Chile, es porque lo más probable es que sea muy parecido a mis gustos, porque estamos en Chile, po, ¿cierto? No te van a poner el top de México porque tienen otros gustos, ¿me cachai o no? Entonces, de alguna forma, si se dan cuenta, los aspectos de usabilidad vienen un poco a abordar las distintas necesidades. Insisto, Netflix tiene competencia con Amazon, con Star Plus, con todo. Em, Spotify, por ejemplo, su gran competencia puede ser Apple Music. Si se dan cuenta, Apple Music no ha pegado tanto porque la interfaz de Apple Music no es tan buena como Spotify. Pues hasta yo en su momento lo intenté cambiarme y no me gustó la interfaz y me quedé con Spotify, ¿ya? Tenemos esos casos, pero tenemos otros casos como SAP, que ¿cuál es la gran competencia de SAP hoy en día? Si ellos tienen el 80-85% de transacciones a nivel mundial, ¿cuál es la competencia? Tienen competencias, sí, y competencias grandes, pero
muy difícil que ese 80-85% de transacciones se cambie, porque ya tiene un público cautivo. Entonces, ¿por qué se los comento, chiquillos? Porque, insisto, acá también van el análisis que haga cada uno, ¿ya? Insisto, yo lo que yo digo acá es, abordemos los principios de usabilidad. Sí, tenemos que hacerlo, tenemos que obviamente implementarlo, pero también depende mucho cuál es la necesidad del usuario. Si el usuario, por ejemplo, por eso yo sé que me iba a extender, por eso me gusta hacer esta clase más presencial, porque podemos ir viendo páginas, pero bueno, eh, en las interfaz, por ejemplo, de los cajeros automáticos, de los cajeros donde ustedes van a sacar plata. Si se dan cuenta, son interfaces que son tan antiguas, que uno dice, oye, pero ¿cómo no han hecho alguna modificación? Incluso algunos son muy lentos, que también es un sistema de información. Sí, porque a ellos no les interesa eso, a ellos les interesa que ustedes saquen plata y se acabó. Esa es la funcionalidad. Y meter interfaz en esa cuestión me implica, o sea, meter usabilidad, ¿cierto? A esa interfaz donde lamentablemente yo no tengo mucho beneficio como banco, o sea, saquen plata nomás, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, uno podría decir, ya, ahí, ¿por qué no han implementado mucha usabilidad? Porque él no es a lo mejor no es el principal negocio de ellos, po, ¿sí? Entonces, ahí también uno tiene que ir entendiendo el contexto, con el contexto en que uno está, ¿vale? Sí, mi recomendación, abordemos siempre los principios de usabilidad, que eso te va a generar un mejor sistema de información, ¿sí? Ya, súper. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? Good. Sí, Gracias, profe. gracias, Gianfranco. El único que me está acompañando, los otros se aburrieron. No sé si soy muy latero yo. Ah, no, está Marco también, perdón. Que está abajo. Ya, ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, esos son los beneficios. Por otra parte, para poder evaluar todo lo que es la usabilidad, hay distintos métodos, ciertos enfoques que nos permiten nuevamente abordar esto, ¿cierto? Hay alguna evaluación de algunas heurísticas, que hay un viejito que se llama Nielsen, que de cierta forma él va y recomienda ciertas heurísticas, ¿ya? Hay unos test de usabilidad, ¿cierto? Que te permiten decir, oye, mira, prueba este sistema, ¿ya? Y dime qué tan usable es y si hay distintos métodos y enfoques que te permiten abordar esto, ¿ya? Para no... Yo sé que están cansados de escucharme y cansadas, entonces, Profe, perdón, dale, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por voy, favor? ahí estoy. Esos son los dos métodos, solamente esos dos. No. Ahí dice, Ah, ya, algunos métodos o enfoques de ya, evaluación perfecto. son los siguientes, ¿ya? Nosotros vamos a abordar dos, las evaluaciones heurísticas, que las dice Nielsen, que se las voy a explicar, y algunos test de usabilidad, ¿ya? Como bien dice ahí, esto son complementos, ¿ya? O sea, no te estoy diciendo que si tú aplicas esto, entonces me tengo que quedar con esto, o un test de usabilidad, no, sino que van todos como complementando. Si se dan cuenta, esto es algo muy cualitativo, ¿ya? Depende mucho de la percepción del cliente, no hay una única, un poco el contenido de todo, ¿cierto? No hay una única solución, de decir, no, tú tienes que abordarlo así, ¿no? Sino que son directrices. ¿Cómo vamos dando idea para poder abordar esto? ¿Ya? Y bueno, insisto, para que se tomen un break, a lo mejor tomen desayuno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dar unos, a ver, hasta un cuarto para las 12, ¿les parece? Hasta un cuarto para las 12 y vamos a abordar esta heurística de Nielsen. Yo que se los voy explicando para que ustedes también la puedan buscar, incluso la pueden implementar, ¿vale? Entonces nos juntamos, no, 10 para las 12, 10 para las 12, ¿ya? Para que tengan ahí 20 minutos. Ya, chiquillos, nos vemos entonces, hago una pausa en la grabación y nos vemos 10 para las 12, ¿vale? Profe, Ya, profe. Dígame. antes que se vaya, profe, yo por si acaso me voy a tener que retirar un ratito, como de un cuarto para las 12 en adelante. Vale, no Pero hay después voy problema. a volver. Pero va a estar grabado, así que después yo le subo todo. Ah, buena, gracias. ¿Ya? Vale, acá hablamos. 10 para las 12, gracias. Ya, súper. Ya, chicos, ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Tenemos un cachito. Ya, súper. Entonces, como les comentaba anteriormente, dentro de lo que es la heurística, como le digo, hay distintos métodos. Estos son solamente algunos. Em, por lo tanto, lo que vamos a ver son las heurísticas de Nielsen, que son las más conocidas, ya son las que más obviamente se abordan con respecto a lo que es la usabilidad. Y después obviamente vamos a ver un poco lo que es el test de usabilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la heurística de Nielsen, bueno, en Nielsen, como dice ahí el creador, ¿cierto? De cierta forma, de cierta forma.
de estos, de esta evaluación, ¿cierto? De alguna forma para dar como recomendaciones, ya recomendaciones que nosotros obviamente tenemos que abordar para abordar lo que es la usabilidad, ¿cierto? Como bien dice ahí, esto no es algo que solamente inventa él, sino que además obviamente hay un grupo de expertos que están obviamente constantemente viendo cómo mejorar esto, ¿vale? Insisto, para esto, como esto es algo muy cualitativo, se hacen distintos experimentos, ya distintos experimentos para ir evaluando obviamente estos conceptos y además hay distintas herramientas, por ejemplo, para poder ir evaluando la usabilidad, ya. Por ejemplo, hay una herramienta que yo no sé si conocen los eye tracking, que no sé si les comenté hace clases pasadas, que en cierta forma estos eye tracking lo que te permiten es hacer un seguimiento de la pupila, ya así como lo están haciendo hoy día el tema de estos lentes de Apple, ¿cierto? Que de cierta forma uno cuando se coloca esos lentes, ¿cierto? En base a la pupila, ¿cierto? O la dirección de la pupila, uno va viendo el comportamiento y uno puede ir interactuando, ¿cierto? Con realidad virtual. Entonces, la idea justamente de ir haciendo estas investigaciones que muchas veces se ocupan eye tracking, ¿cierto? Que son como unos lentes que te hacen el seguimiento de la pupila y con eso ya también van viendo como el comportamiento, ¿cierto? De los usuarios con respecto a una interfaz en particular, ¿ya? Y es por eso que también que hay ciertas paletas de colores que se utilizan también, entendiendo que, por ejemplo, el color rojo es para poder llamar la atención o también, por ejemplo, indicar peligro, ¿ya? Me refiero cuando generalmente uno elimina algo el botón de eliminar está un rojo, cuando quiere agregar está generalmente un color verde, cuando es informativo o una advertencia generalmente está un color amarillo, ¿cierto? Todo eso, todos esos colores, esa paleta de colores que se utilizan no es algo que a alguien se le ocurrió como sí, sino hay investigaciones que obviamente ven el comportamiento del usuario y dicen, mira, esto obviamente llama más la atención un color rojo, llama un color, ¿cierto? De otro color llama obviamente un poco más a la tranquilidad, ¿cierto? Entonces, hay distintas investigaciones y distintas evaluaciones que se hacen los expertos y están constantemente analizando. Por ejemplo, como les comentaba, el menú de Facebook, ¿cierto? No es algo que a ellos se les ocurrió, sino que justamente vieron, mostraban pantallas, ¿cierto? A los usuarios y obviamente el usuario lo primero que va a ver es la parte central y generalmente a la parte derecha. Entonces, por eso, en cierta forma, toman decisiones, obviamente, para ir viendo el comportamiento y con eso, obviamente, se van haciendo así los sistemas de información, ¿ya? Y distintos expertos hacen, obviamente, esto y hay un montón de papers, etcétera, ¿ya? Sin embargo, Nielsen postula 10 directrices que también podría decir dentro de la usabilidad, ¿ya? Y acá vamos a ir dando como algunos ejemplos de cada uno. Tenemos la visibilidad del estado del sistema, ¿ya? Esto es un punto importante que hoy en día cada vez se aborda más, sobre todo en las páginas, lo he visto mucho en las páginas bancarias, no tanto en las redes sociales, pero sí en las páginas más bancarias o las mismas páginas administrativas, que te indican obviamente el estado o la visibilidad del sistema, a ver si está operativo, no está operativo, e incluso te muestran incluso la última sesión en la cual tú accediste al sistema, ¿ya? Entonces te dice la última sesión fue tal fecha, ¿ya? En Google incluso uno puede ver también quién ha abierto los correos, por ejemplo, ¿cierto? O en qué dispositivos han abierto los correos, etcétera. Entonces, de alguna manera te dan una visión, ¿cierto? Del comportamiento del sistema, del estado del sistema. Y también hay otras páginas que también las tienen las grandes empresas generalmente, que de cierta forma son estadísticas con respecto al reporte de errores, ¿ya? Para poder decir, oye, este sistema está fallando, este sistema no, encontramos alguna falla. En ese sentido, espérenme, les voy a mostrar uno, déjenme, reporte de errores. Hace poco me llegó una, para que vean más o menos que también es importante. No, tío, status. Ya, por ejemplo, aquí, miren, les voy a compartir esta pantalla. Tu. Ya, miren, ahí si se dan cuenta, les mandé por chat, hay una pantallita para tratar de compartírselas. Ya, super, aquí está. Ya, miren, acá si se dan cuenta, esto es una plataforma que yo utilizaba. Si se dan cuenta, también se puede ver el estatus, ¿cierto? Del sistema. Oye, mira, ¿sabes qué? La aplicación ha tenido
sin problema ha estado disponible, pero miren, acá hubo ciertos errores. Por 2 horas estuvo obviamente abajo, acá hubo una advertencia, si se dan cuenta, y acá tenemos la base de datos y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los últimos 90 días. Entonces, si se dan cuenta, acá también Nielsen te dice que además, obviamente, de abordar, o sea, dentro de las directrices que ofrece o que él dicta con respecto a lo que es la usabilidad, es importante siempre ver el estado del sistema, ¿cierto? Visualizar en todo sentido. Ya cuando yo ingreso al sistema, si es que está funcionando bien, puedo ver el estatus, obviamente, de todo lo que es la infraestructura. Eso de alguna manera te da una cierta confiabilidad, ¿ya? Saber, obviamente, el comportamiento y el estado del sistema, obviamente, es algo que siempre va a aportar, ¿ya? Entonces, es una de las primeras directrices que indica Nielsen dentro de esta evaluación, que siempre nosotros tenemos que ver el estado del sistema. También es importante, por ejemplo, cuando hablamos del estado del sistema, cuando ustedes apretan un botón, ¿cierto? O se está haciendo algún trabajo, me refiero como sistema de información está procesando algún dato, es importante mostrar, por ejemplo, esos cargando, ¿cierto? Esa visibilidad de que el sistema está haciendo algún trabajo por atrás. ¿Por qué? Porque si no lo colocamos, muchas veces el usuario puede decir, "Pum, cierro y se acabó, ¿cierto?" Entonces, en ese sentido, es importante que siempre nosotros, obviamente, dentro de los sistemas de información, estemos, obviamente, mostrando qué es lo que está haciendo el sistema de información al usuario, ¿ya? Tenemos que estar constantemente evaluando eso, ¿ya? Eso es una de las primeras cosas que dice Nielsen, ¿vale? Por otra parte, otra de las directrices que habla de la conciencia entre el sistema y el mundo real. Ya a esto se refiere con que efectivamente yo los datos que estoy mostrando o el cómo está construido, ¿cierto? El sistema de información tiene algún sentido, ¿cierto? Y no me está mostrando datos que no sean, que sean erróneos o que sean ficticios, por ejemplo. ¿Ya? Pasa mucho que cuando uno monta un sistema de información en producción, muchas veces, claro, se dejan ciertos parámetros o se utilizan ciertos parámetros que muchas veces están en desarrollo y que cuando pasan a producción se deben eliminar, ciertos nombres de variables, etcétera. O sea, siempre tenemos que rescatar de que el sistema de información muestre información y que muestre o que la funcionalidad esté mostrando acorde a lo que efectivamente se hace en el mundo real, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, en un formulario le coloco ingresa al root o coloca el nombre, si yo a ese campo root, en vez de indicarle root, le digo, no sé, ingrísame, en vez del root digo el DNI. Uno dice, ya, sí, es válido, ¿cierto? El DNI es conocido, pero no es conocido a lo mejor en el contexto acá en Chile. Entonces te puede producir un problema, ¿cierto? Mundo real implica que entender obviamente que el sistema sea algo que se pueda utilizar, pero además mundo real también entendiendo el contexto en el cual nosotros estamos implementando el sistema de información, ¿cierto? Que mantenga esa cultura, por ejemplo, ¿ya? Esa es una de las cosas que también indica Nielsen. Por otro lado, habla del control y libertad del usuario, ¿ya? Por eso yo también acá, cuando hablamos, ¿se acuerdan del gestionar un inventario, de gestionar un usuario, etcétera? Cuando hablábamos de gestionar, yo le decía agregar, editar, ver y eliminar, ¿cierto? Son las principales funcionalidades que implica el gestionar, ¿ya? O administrar, que también podría ser, ¿ya? Entonces, cuando yo le hablo de eso es porque efectivamente el sistema debe permitir abordar lo que bien dice ahí, que es la libertad del usuario. O sea, cuando yo quiero agregar a alguna persona, agregar a un sistema, tengo que tener la libertad como usuario de ojalá eliminarla también, ¿cierto? O bien de modificar algún dato y obviamente, por supuesto, ver el dato, ¿ya? Entonces, yo tengo que ser consciente que el sistema de información tiene que tener las libertades para que el usuario pueda cerrar la sesión, para que la vuelva a iniciar nuevamente, para que ojalá si es que tú le dices que pueda gestionar, que haga obviamente las funcionalidades que implica la gestión, que tenga esa libertad, no decir, ah, no, tú esto no, a no ser que el requerimiento así lo diga. Por ejemplo, obviamente un usuario no va a poder borrar un registro que sea importante, ¿cierto? Porque es una restricción del sistema y eso lo va a poder hacer un administrador nada más, ¿cierto? Pero sí es importante que el usuario tenga esa libertad y un control, ¿ya? Que de alguna manera, si él quiere cerrar o abrir 1000 veces la ventana, lo puede hacer, ¿ya? No ha pasado muchas veces con sistemas de que, claro, uno dice, se abre el sistema, pero después cierra la sesión y le queda, en vez de cerrar la sesión, no elimina la sesión, sino que queda abierta la sesión, ¿ya? Eso no está bien, po, ¿cierto? Es un error, ¿ya? Y es una de las cosas que aborda Nielsen, o sea, si tú dices que cierra la sesión, tienes que cerrar la sesión.
Y cuando yo vuelva a iniciar nuevamente el sistema de información, no debería por qué tomarme la sesión anterior. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ahí, tenemos que siempre estar conscientes de eso, porque aparte, como le digo, Nielsen lo indica, ¿ya? El usuario debe tener un control, ¿cierto? Del sistema de información, hacer lo que él quiera y obviamente tenga la libertad. Acá es donde nosotros muchas veces, como informáticos, eh, nos complica eso, porque nosotros generalmente cuando desarrollamos, realizamos obviamente los caminos felices que yo siempre hablo, pero también se realizan las excepciones, que un poco las conocen dentro de los casos de uso que hemos conversado. Pero siempre, siempre pasa, chiquillo y chiquilla, de que el usuario hace cualquier otra cosa de lo que nosotros no probamos, ¿ya? Y eso es propio de la cultura, es propio del usuario, ¿ya? Uno le dice al usuario, hace esto y esto y esto otro, y el usuario lo hace al revés o hace solamente dos pasos. Ya, ante eso, nosotros obviamente tenemos que también ser capaces de ir entendiendo todos los problemas del usuario. Insisto, cuando hay sistemas de información, acá el problema no es del usuario muchas veces. El problema es de nosotros como ingeniero e ingeniera que muchas veces no entendemos lo que el usuario quiere hacer o lo que va a hacer. Y eso es responsabilidad nuestra, ¿ya? Todos queremos, obviamente, que el usuario haga lo que corresponda y que ojalá siempre haga el camino feliz. Pero el usuario no es así, ¿ya? El usuario va a hacer cosas distintas y ahí nosotros como ingeniero e ingeniera tenemos que tratar de abordar esas necesidades, ¿ya? Consistencia y estándares, obviamente habla de que los sistemas y los datos deben ser consistentes, ¿ya? Si nosotros, un poco lo que les comentaba hace un rato en el caso del banco, en una pantalla me mostraban ciertos saldos y en otra pantalla me mostraban otro saldo, ¿ya? Eso no es correcto, no es consistente, ¿ya? O sea, nosotros eso tenemos que reportarlo como un error y eso no es problema del usuario, es un problema de la institución en este caso, ¿ya? También tenemos que entender eso, chiquillos y chiquillas. Muchas veces uno, claro, uno dice, no, el usuario, ¿cierto? Hace cosas que no, le hemos mandado tutoriales 3000 veces, ¿vale? Sí, muchas veces, claro, el usuario a lo mejor no lee o no ve los tutoriales, pero por otra parte también nosotros como ingenieros e ingenieras que somos encargados de los sistemas de información, tenemos que hacernos cargo de ello, ¿cierto? Llegando con distinto, incluso hoy en día, cuando usted ingresa a los sistemas de información, cuando inicias, se hacen pequeños tutoriales como en vivo, ¿ya? Eso también es una buena alternativa para abordar justamente eso, ¿cierto? Y explicando al usuario el cómo está conformado el sistema de información, ¿vale? Prevención de errores también es importante, chiquillos, chiquillos. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar un dato dentro de un sistema, siempre tengo que hacer una prevención, po, porque cuando hablamos de el eliminar un dato, implica que se va a eliminar del sistema ese dato. Y eso obviamente el usuario tal vez se puede haber equivocado en apretar ese error, o sea, perdón, ese botón. Entonces nosotros obviamente como sistema, y también lo indica como le digo Nielsen, dice que nosotros, el sistema de información, tiene que tener una condición que permita hacer una prevención. Y eso habla de cuando tú apretas un botón de eliminar o modificar algún dato, etcétera, te sale un pantallazo, ¿cierto? O un modal que nosotros hablamos, una ventana emergente indicando, oye, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres eliminar este registro? O efectivamente quieres cambiar o modificar el dato. Entonces, o bien querés cerrar sesión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo eso debe ser una prevención ante errores, porque a lo mejor no quiero cerrar sesión y apreté y se me apretó a lo mejor el botón, ¿cierto? Y eso te puede generar un problema, ¿ya? Entonces, los sistemas de información deben tener una prevención de errores. Si no lo tienen, entonces preocúpense, porque el usuario lo más probable es que pueda cometer algún error que después incluso ustedes mismos van a tener que solucionar, ¿ya? Reconocimiento ante la memoria también es una de las cosas que indica Nielsen. Cuando hablamos de esto es que generalmente cuando uno habla del sistema de información, después de utilizarlo, el usuario va generando como una memoria de cuál es el comportamiento del sistema. Ya, por ejemplo, debe pasar ustedes los portales académicos, ¿cierto? Ustedes ya saben más o menos que tienen que ingresar, tienen que colocar el CAPTCHA, ¿cierto? Luego del CAPTCHA tienen que ingresar al módulo que ustedes quieran, ¿cierto? Y van generando un aprendizaje, o sea, prácticamente ustedes lo hacen como una inercia, ¿ya? Vale, eso es propio, obviamente, de la mayoría de los sistemas que obviamente tienen mucho flujo. Y por eso también es importante que muchas veces cuando ya existe ese reconocimiento, ¿cierto? Del sistema, si yo cambio algo, te puede generar un problema, porque el usuario va a tener que volver a aprender, ¿cierto? ¿Qué cambio tiene que hacer? Por ejemplo, yo también acá les doy una primicia, en las próximas semanas o meses se va a hacer un cambio del portal académico,
¿ya? Va a tener otra estructura, ¿ya? Otra visión. Y ahí se va a eliminar el CAPTCHA, por ejemplo, ¿ya? Que el CAPTCHA, si está esperando la reacción de Marco. Sí, se va a eliminar el CAPTCHA porque, o sea, no se va a eliminar, sino que se va a reemplazar por una nueva versión, el cual esa nueva versión es más inteligente, ¿ya? Entonces ya no tienes que estar tú colocando, como oye, escribe, o sea, apreciona acá las bicicletas, ¿cierto? Las montañas, sino que automáticamente el navegador va a detectar, de acuerdo a tu comportamiento, de que tú no eres un robot, ¿ya? Em, Así que, claro, ahí si se dan cuenta, nosotros vamos generando también un poco aplicando esta heurística, ¿cierto? Que en cierta forma va optimizando, ¿cierto? Y que de alguna forma no les genera un problema a ustedes, porque no han llegado, no reclamos, y al final de alguna forma es, oye, ¿por qué el CAPTCHA? El CAPTCHA es importante porque el CAPTCHA, si nosotros no lo tenemos, podemos recibir un ataque de DDoS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estarían constantemente haciendo, podrían hacer a través de un script, mandar un montón de usuarios y contraseña y reventar los servidores, po. Entonces el CAPTCHA te va deteniendo, te va diciendo, no, ve si tú eres robot, y eso ya no te permite estar constantemente haciendo como un clic infinito sobre la página. Hay un porqué, ¿cierto? Siempre la seguridad muchas veces molesta, pero por otra parte es importante, po. Es como cuando ustedes, por ejemplo, en un condominio tienen conserje y uno dice, oye, el conserje no abre a cada rato la puerta. Bueno, pero el conserje está haciendo la pega, que es cuidar, po. Entonces, ¿quieres seguridad? Un poco más lento, sí, pero estás teniendo seguridad. Si no tuviese el conserje, lo más probable es que entraría cualquiera, ¿me entiendes, no? Siempre la seguridad también va de la mano con muchas veces lentecer un poco los procesos, pero ahí tenemos que ir balanceando, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás al tema del reconocimiento ante la memoria, los sistemas, generalmente los usuarios van generando un aprendizaje y ese aprendizaje es continuo, ¿ya? Lo mismo les pasa a ustedes con Insta, les pasa con las redes sociales, que son las que más utilizan. Si se dan cuenta, en su momento pasó que Instagram cambió la forma de poder agregar una historia y generó como un poco de ruido. Bueno, de repente hay que hacerlo, ¿cierto? Y por otra parte también entendiendo que eso te va a generar un aprendizaje, ¿ya? La flexibilidad y eficiencia del uso, también una de las cosas que dice Nielsen, que también, como digo, son como directrices, ¿cierto? Van de la mano con lo que les comenté anteriormente, la usabilidad. Y claro, acá nosotros tenemos que ser capaces de entender de que los sistemas deben funcionar, obviamente, en cualquier plataforma hoy en día, o generalmente tratar de abarcar lo más posible, ¿ya? Sí, acá, por ejemplo, se habla de lo que es la obsolescencia programada, ¿cierto? ¿Cierto? Que lo hacen hoy en día las grandes tecnologías o las empresas tecnológicas como Apple, Samsung, por ejemplo, que de alguna forma igual te van obligando, ¿cierto?, a actualizar las versiones de los sistemas operativos, por ejemplo, ¿ya? Y te van dejando atrás, ¿cierto? Y ahí uno podría decir, ya, no están abordando el tema de la flexibilidad, ¿cierto? Porque te obligan prácticamente a actualizar, ¿cierto? Y te van dejando los dispositivos atrás. Es parte de, o sea, lamentablemente tampoco podemos estar toda la vida con ese Nokia, ¿cierto? Que era un ladrillo. Lamentablemente en algún momento va a quedar fuera de mercado, que es natural. Pero sí, un punto importante es que las compañías, más allá de a lo mejor de no dar soporte, los sistemas siguen funcionando. O sea, el Nokia sigue funcionando, em, o bien cualquier dispositivo que a lo mejor tenga cierta versión del sistema operativo, no es que no se pueda utilizar más, sino que de ahí para adelante yo no te voy a dar soporte, o sea, de aquí para atrás no te voy a dar soporte, de aquí para adelante sí, pero para atrás va a seguir funcionando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la flexibilidad, ¿cierto? Y la eficiencia del uso, también va de la mano con que los sistemas de información van actualizándose, pero muchas veces tenemos que entender que estos sistemas van a ser utilizados en distintos dispositivos. Nos pasa a nosotros con respecto a las aplicaciones. Nosotros tenemos que entender de que nuestros usuarios, no todos tienen el último iPhone, el último Samsung, el último Huawei, el último Xiaomi, ¿cierto? Sino que hay personas que incluso tienen un celular que a lo mejor no lo cambian hace 10 años. Y eso es parte de nuestro contexto como universidad pública. Y para eso nosotros tenemos que entender eso, ¿ya? Tenemos que conocer a nuestro usuario. Pero no por eso lo podemos dejar sin sistemas, ¿ya? Si bien las aplicaciones obviamente tratamos de que sean lo más liviana posible, que obviamente puedan ser utilizados los distintos dispositivos, hay veces que lamentablemente no van a funcionar. Pero sí nunca los dejamos sin servicio. ¿En qué sentido? A lo mejor no van a poder ocupar la aplicación móvil porque es algo que constantemente se tienen que ir actualizando por un tema de seguridad y todo el tema, pero nunca los dejamos sin portal académico, o sea, nunca los dejamos sin otra opción, ¿sí? Eso es importante. En ese sentido, por eso existen los distintos canales, existen distintos canales que permitan, obviamente, generar alguna funcionalidad. Ejemplo, si no le funciona la aplicación,
Si no les funciona el portal académico, ustedes se pueden acercar obviamente a la secretaria y la secretaria pueden obviamente hacer alguna solicitud a través de las funcionalidades para poder ayudarle a ustedes, ¿cierto? Esa es una de las cosas también que tenemos que entender, ¿ya? Dentro de esta usabilidad, si se dan cuenta, hay distintas aristas, pero una de las cosas que aborda esto es, oye, nunca dejemos solo al usuario, todo lo contrario, apoyémoslo, entendámoslo y de alguna forma démosle distintas herramientas para que pueda resolver, obviamente, algún problema en particular, el por cual está hecho el sistema de información, pero por otra parte tampoco le hagamos la pega difícil, ese es el punto. Entendamos las generaciones como ustedes, las nuevas, obviamente, y como la mía también, es una generación que necesitamos las cosas de manera muy rápida y lo más inmediato posible. Y nosotros tenemos que entender que va a seguir así y va a ser peor aún, ¿cierto? La generación de mi hija va a ser mucho más inmediata de lo que nosotros requerimos, ¿ya? Entonces, es importante eso, el tema de la flexibilidad, ¿cierto? Entendiendo que tenemos que tratar de que el sistema sea operativo en cualquier lado con cualquier dispositivo, ¿cierto? Y ahí tenemos que ir haciendo esfuerzo, ¿ya? Otro punto que habla es el diseño estético y minimalista, ¿cierto? Siempre se habla, al igual que las presentaciones típicas de PowerPoint, crear una presentación con 3000 párrafos y un montón de texto y un montón de imágenes, eso no te ayuda en nada. No te ayuda en nada porque al final lo único que hace es dificultar, ¿cierto? La transmisión del mensaje que tú quieres hacer, ¿ya? Si yo pongo una presentación con mucho, obviamente, texto y con mucha, obviamente, imágenes, lamentablemente el usuario se aburre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, un poco lo mismo pasa con los sistemas de información. Si un sistema de información tiene muchas ventanas, muchos colores, muchas de todo, lamentablemente eso te genera un desorden, una perturbación, ¿ya? Recuerden que cada botón, cada color, estos en cierta forma son señales que el cerebro recibe, perdón. Entonces, en cierta forma, eso te va a generar una, oh, ¿sabes qué? No quiero jugar más esta cuestión. Es lo que pasa con SAP. Nuevamente voy a ese ejemplo. SAP es una herramienta muy poderosa, muy buena, no tengo nada que decir, pero tiene muchas cosas. Entonces uno se enreda, uno dice, ya, pero ¿qué coloco acá? ¿Qué coloco acá? Genera obviamente no sé si un rechazo, sino que una dificultad al usuario. Y uno tiene que capacitarse y es parte de, ¿cierto? Pero por eso le digo que acá es importante y una de las cosas que dicen todos, obviamente, los autores, que tratemos de hacer siempre sistemas que sean estéticamente bonitos y que obviamente ojalá sean lo más minimalista posible, o sea, no tengamos tantas cosas. Nuevamente, si se dan cuenta en las redes sociales, tenemos ciertos botones y se acabó. O sea, queremos ver videos, queremos ver fotos. ¿Qué lo pasa con Facebook hoy día? Por ejemplo, ayer estaba configurando ¿cómo se llama? Las políticas de privacidad de mi cuenta, porque había algunas imágenes que estaban públicas, que no me gusta tener todo público, obviamente. Y claro, configurar las políticas de privacidad, al final no supe dónde configurar que no se vieran las fotos públicas, tenía que ir haciéndolo una por uno. No llegué, porque realmente métanse después si quieren en la política de privacidad. No entendí como que mucho texto al final como que no fue tan cercano, todo lo contrario, al final dije, ya sé que no tengo tiempo, no lo hago. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar en el usuario. Todo lo contrario, deberíamos llevar, no sé si de la mano, ¿ah? Pero sí tratar de ir orientando al usuario, ¿ya? Y va de la mano con esos diseños estéticos, ¿ya? Por otra parte, también tenemos lo que es la ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y regularse de errores. Importante. Si yo cometí algún error, obviamente tengo que tener la capacidad, por ejemplo, si yo eliminé algún dato, obviamente al usuario a lo mejor, ¿qué podría decir? ¿Sabes qué? Te dejo así como lo que pasa con Google Drive, por ejemplo, cuando ustedes cierran o eliminan, perdón, una foto y le dice, oye, ¿va a estar seguro de eliminar la foto? Sí. Vale, te la voy a eliminar, pero va a estar 30 días en una papelera. Después de los 30 días tú puedes recuperarla, ¿vale? Entonces te estoy dando una opción de recuperarte en caso de que algún error hayas tomado o bien te hayas arrepentido de realizar el cambio, ¿ya? Eso, por ejemplo, hace Google Drive o lo hacen realmente las plataformas que administran las fotos. Hay otras plataformas que también lo hacen, sí, pero es importante de alguna forma entender de que dentro de los sistemas de información, cuando nosotros queramos crear sobre todo un sistema de información que tenga información crítica, tenemos que abordar esto. El usuario se va a equivocar y lamentablemente nosotros tenemos que darle la opción, como un requerimiento funcional incluso, de que se pueda recuperar de ese error, ¿cierto? Y que pueda obviamente decir, oye, ¿sabes qué? Estoy ahí, entonces estoy tranquilo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les pasaba, también que lo implementó hace ya será un par de años, el tema, o creo que 1 o 2 años, el tema de cuando tú enviabas un error un correo en Gmail, ¿se acuerdan? Que uno decía, envié, y se fue, me equivoqué en la redacción o no adjunté el archivo. Ustedes si se dan cuenta hay una configuración ahora en Gmail
que te permite decir, oye, te voy a esperar 30 segundos y tú puedes deshacer el envío. Entonces uno puede decir, ah, tengo 30 segundos ahora, en el caso de que efectivamente me equivoqué en el correo, deshacer y puedo volver a anterior, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, son ejemplos que yo les coloco para que se den cuenta de que estas cuestiones sí se utilizan, ¿cierto? Y de alguna forma están constantemente, se están evaluando, ¿ya? Eh, la idea de esto, y acá también tenía como el típico ejemplo de, ¿se acuerdan que, yo no sé si les siga pasando, ¿ah? En Windows, cuando uno le mente el sistema se queda pegado, una aplicación se queda pegada, se queda esperando, y después luego de ello salía como un mensaje diciendo Windows se está tratando de recuperar, quiere reportar estos informes a Windows, y uno dice... Al final no me ayudó a nada, po, ¿cierto? Todo lo contrario, al final tuve que cerrar yo y obligar yo a que la aplicación se cerrara. Y uno dice, al final ese diagnóstico que también te hace no sirvió para nada de repente, ¿cierto? Entonces ahí el típico mito que uno dice, oye, al final el diagnosticador de Windows nunca me ha resuelto nada, ¿cierto? Está, ¿cierto? Pero por otra parte no encontramos obviamente ahí como usuario esa de cierta forma de decir, oye, es ahí que sí me ayudó. Al final una función que se implementó y que realmente lamentablemente por lo menos a mí nunca he llegado a diagnosticar un problema. Lo mismo cuando uno diagnostica el que no te detecta una red, ¿cierto? Y te carga, no sé. Bueno, pero más allá de eso está. O sea, ellos implementaron esa funcionalidad, más allá que funcione o no, es apreciación de cada usuario. Pero es importante siempre tener esa condición, ¿ya? Y por otra parte, también es importante siempre, y bueno, lo tienen todos los sistemas, si se dan cuenta, el tema de la ayuda y documentación, que muchas veces uno dice, oye, ¿de qué sirve tener un PDF o tener una cuestión de ayuda si al final nadie lo ocupa? Créanme que sí, de repente ahí en esos menús de ayuda están las últimas versiones, o la versión de la aplicación, o la versión del sistema de información. Tenemos obviamente los correos de contacto. Podemos saber quién está por atrás de la aplicación o el sistema para poder contactarnos. O bien si queremos resolver algún problema, siempre es importante los manuales, siempre, 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 en todo. Incluso los vehículos, ¿cierto? Los vehículos que uno dice, te pasan así un libro cuando uno compra un auto. Nadie lo lee, pero cualquier cosa ahí está, ¿cierto? Y es parte de. O sea, no es una práctica que se debería eliminar, todo lo contrario, solamente lo que se está haciendo ahora es digitalizar, que es distinto, ¿ya? Porque entendiendo que el papel se pierde. Entonces, estas son, como se podría decir, las 10 pautas, las 10 directrices que da Nielsen, ¿ya? Que si se dan cuenta, eh, abarcan distintos aspectos, ¿ya? Que son importantes considerarlo, que son importantes que ustedes como ingenieros que van a implementar después el sistema de información los tengan en consideración, ¿ya? Esto lo dejo ahí como algo a que les quede en su mentecita, que estas heurísticas de Nielsen se utilizan, se implementan y que de alguna forma el día de mañana tienen que hacerlo, ¿ya? Porque nuevamente, es el desde, de aquí para arriba, ¿ya? Estos viejitos ya lo colocaron como algo, como una necesidad, por lo tanto se debe contemplar. Y cuando ustedes estén tomando requerimientos funcionales, estos directrices deben que llevarlas, obviamente, a un requerimiento funcional, a un requerimiento no funcional y se deben construir. ¿Vale? ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? ¿Por ahí? No, profe. Profe, Dígame. ¿podría dar una breve explicación de nuevo del diseño estético? Ya, el diseño estético, como le comentaba, la idea es justamente que los sistemas de información sean lo más, se podría decir como dice, y lo más minimalista posible. O sea, que no tengamos tantas cosas tantas cosas en un sistema, sino que sea lo más sencillo y de alguna forma yo permita, por ejemplo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, ya, por ejemplo, acá tengo Notion, que para mí, a mi criterio, es algo que si bien tengo muchas ventanas abiertas, pero eso es porque yo como usuario lo hago. Si se dan cuenta, yo digo, ok, mira, yo quiero ir a una universidad en particular. Voy, aprieto acá y voy. Y se acabó. O sea, no me tengo que dar 3000 vueltas para llegar, ¿cierto? Es un diseño que es minimalista, entendiendo que acá abajo, acá al lado tengo el menú y se acabó. Acá arriba tengo el perfil y no tengo más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos diseños de las aplicaciones, lo importante justamente es que esto sea lo más, que no tenga tanto contenido, ¿cierto? Sino que de alguna forma permita, si se dan cuenta acá, miren, yo quiero saber el estatus de Notion.
No quiero saber nada más. Si yo le pongo publicidad acá, le pongo otros colores por acá, le coloco, mire, si se dan cuenta, le coloco cosas por todos lados, ¿qué es lo que hace eso? Te perturba, po, ¿cierto? Al final yo lo que quiero saber es el estado de Notion. Entonces, cuando hablamos del diseño estético, hablamos de entender que cuando hablamos de una pantalla, de un sistema de información, entender qué es lo que queremos que el usuario haga en esa pantalla. Queremos ver el estatus de Notion. Listo. Colocamos información con respecto a eso. No tengo por qué colocarla acá. ¿Quieres ir a ver tu calendario? ¿Quieres Porque eso te perturba. Esta pantalla no está hecho para eso. ¿Entiendes, no? Entonces, cuando hablamos de este diseño estético minimalista, hablamos de identificar bien la funcionalidad que va a ser implementada en una pantalla, ¿cierto? Y luego de eso, no perturbar con tantos problemas o sea, con tanta información, porque lo único que hace es enredar al usuario. ¿Me sigue? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, esta heurística, como le digo, de Nielsen, espérame un cachito, son directrices y ojalá, por favor, en sus mentes, chiquillos, se quede esta heurística, por lo menos a mí se me quedó, y es por eso también se los transmito, porque esto me lo enseñaba a mí en la universidad, y se aplica, ¿ya? Así que, insisto, cuando hagan un sistema de información o estén en eso, acuérdense Nielsen, que es como, de cierta forma, el creador de estas pautas, y que las por último las vayan cumpliendo, entendiendo que a lo mejor no todas las van a abordar, pero sí es importante, obviamente, que vayan abordándolas de a poco, ¿vale? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, por otra parte, existe obviamente lo que son los test de usabilidad. Ya con esto ya casi voy terminando, chiquillo. Sí, quedan estas dos. ¿Ya? Ya, estas test de usabilidad obviamente son tareas específicas que se tienen que realizar en ciertos sistemas. ¿Ya? Y acá es donde uno hace, por ejemplo, cuando hace estas test de usabilidad, generalmente se reúne, ¿cierto? Con el equipo encargado del desarrollo, a los diseñadores, y después esos diseñadores hacen pruebas, ¿cierto? Y juntan un grupo de usuarios y le dicen, ya, ocupa esta cuestión, ¿cierto? Ocupa el sistema de información. ¿Y qué es lo que obviamente se preocupan de hacer en estos test de usabilidad? Se permiten, como bien dice ahí, verificar la existencia de problemas, o sea, típico, como les decía, el usuario debería hacer A, B, C, y el usuario hizo C, B, A. ¿Cómo se comportó el sistema? No, ¿sabes qué? Te tiró un error. ¿Pero qué error? ¿Un error que el usuario entiende? No, es un error que es propio del sistema. Eso no es correcto porque el que va a utilizar el sistema es el usuario y el usuario debe saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa también en ciertas aplicaciones? Realmente te tira un error y te tira un código gigante y uno dice, oye, pero yo no tengo idea qué hacer con este código, no entiendo qué es lo que está pasando, cuál es el error que hay por atrás. Eso es un problema de usabilidad, porque el usuario debería ser capaz de entender cuál es el error que se está generando en el sistema para poder reportarlo como corresponde y decir, oye, cuando hice esto me tiró este error, ¿cierto? Y este error yo no entiendo que hice esto mal, ¿cierto? Entonces, generar ese feedback con el usuario, ¿ya? Entonces, bueno, esta test de usabilidad, como le digo, lo que se hace es que el usuario interactúa con el sistema con el objetivo de verificar estos posibles problemas, de que efectivamente a lo mejor hacen comportamientos extraños, ¿ya? Y también dentro de este test de usabilidad, además de obviamente identificar estos posibles errores de los comportamientos, lo que hace además es que, de cierta forma, como están los encargados de desarrollo, los diseñadores van y dicen, ok, ya, hazlo de nuevo y de alguna forma estás constante, o sea, estás viendo los pasos que se están haciendo y con eso uno puede encontrar una posible solución. ¿No ha pasado, por ejemplo, con algunos estudiantes que han tenido problemas con la aplicación? Que nosotros decimos, ok, el 90% de los estudiantes de la Universidad del París utilizan la aplicación y tenemos súper buenas estadísticas. Sin embargo, hay algunos estudiantes que el 10% que no lo utiliza, por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué no lo utilizan? Bueno, muchos de ellos pasan porque tienen dispositivos que tienen obviamente otras características, a lo mejor no les ha funcionado, y ante eso, ¿sabes lo que nosotros hacemos, chiquillos? Incluso nos hemos reunido. Vamos a las facultades a decir, ok, nos juntamos con los estudiantes, incluso el desarrollador va, yo no voy, sino que los desarrolladores van, se juntan y dicen, ya, abre la sesión. Y no, que se queda pegado por un tema de Wi-Fi, no tiene los permisos Wi-Fi, listo, se soluciona. O bien, oye, ¿sabes qué? No me pasa esto porque hay una latencia, a lo mejor hay poca conectividad. O bien el usuario a lo mejor está mal configurado, tiene algún dato erróneo. No sé si se dan cuenta en esos test de esto de usabilidad, además de encontrar obviamente estos errores nos permiten saber obviamente cuáles son las soluciones que podemos dar, ¿ya?
¿Qué nos ha pasado? Como les digo, hemos ido, incluso hemos llegado a hacer entrevistas personales y entrevistas a través de ¿cómo se llama? De Meet, ¿cierto? Para poder encontrar una posible solución. Y lo tratamos de resolver. Eso es parte de, ¿ya? Es parte de estos test de usabilidad, más allá del comportamiento, si le gustó o no le gustó el sistema, también podemos encontrar estos errores, ¿ya? Y obviamente con eso podemos generar esta retroalimentación. Es súper gratificante cuando efectivamente uno va y una persona que es encargado de cierto producto te generó una respuesta y te ayudó a resolver el problema, ¿ya? Eso creo que es algo que uno dice, oye, súper bien. Incluso uno genera como un cariño, ¿cierto? Decir, oye, ¿sabes qué? Este chico me ayudó y va generando obviamente esa buena imagen, ¿ya? Entonces, estos test de usabilidad, como le digo, son de alguna forma reuniones que se hacen con los usuarios, que se les pregunten, y acá, insisto, usuarios va desde el gerente que puede utilizar la aplicación como de la persona operativa que está obviamente utilizando esto, ¿ya? Y bueno, para esto hay obviamente ciertas etapas, ¿cierto? Está lo que es la planificación, o sea, estas test de usabilidad no es llegar y me junto y, ya, ok, utilicen el sistema, no, todo lo contrario. Cuando hablamos de estos test de usabilidad se tienen que obviamente definir los objetivos. ¿Qué voy a medir yo? ¿Cierto? ¿Qué voy a medir yo para poder, o para qué voy a hacer este de usabilidad? ¿Qué voy a averiguar? Si le gusta la plataforma, si le gusta cierta funcionalidad, si le gusta obviamente el diseño, si efectivamente vamos a probar enfocándonos principalmente en identificar errores, ¿cierto? Para eso siempre se hacen planificaciones, ¿ya? Y ahí todo un mundo, ¿ah? Y solamente quiero que en sus mentes queden que estos test de usabilidad no es algo que prácticamente uno podría decir ya juntémonos y hacemos esto, no, hay una planificación que te dice obviamente, al igual como un caso de uso extendido, se podría decir y decir, oye, ¿qué es lo que voy a probar, ¿cierto? ¿Cuándo lo voy a probar? ¿Cuál es el flujo que voy a probar? ¿Cierto? Y después voy validando, obviamente, todos esos flujos, ¿ya? Para eso también se hace una selección de participantes, ¿ya? Tampoco es algo que yo voy a dejar abierto, ¿cierto? O sea, depende mucho también del objetivo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estas actualizaciones de la aplicación, tenemos, se podrían decir, estos early adopters, ¿ya? Que se podría decir que son estudiantes que nosotros ya son cercanos a nosotros como equipo y le decimos, prueba esto, prueba esta funcionalidad y dame el feedback. Entonces uno dice, ok, mira, le entregamos la versión, la prueban, dice, sí, mira, me funcionó, no me funcionó, hay problema acá, o bien está todo ok. Si es que está todo ok, entonces nosotros lanzamos a producción, ¿ya? Hacemos pruebas antes de poder lanzar, ¿ya? No es algo que, nosotros se nos ocurrió una actualización, va, lanzamos y se acabó, no, todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de esta selección de participantes, también tengo que decir el grupo al cual voy a pedir apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, nos pasa ahora con la Universidad de Talca. Ahora ellos van a hacer una prueba, ¿cierto? De la aplicación antes de salir a producción y ellos se van a conseguir 50 estudiantes de cualquier carrera. Y uno dice, vale, es su selección. Yo no podría por qué objetarla, todo lo contrario. Pero ¿por qué ellos quieren 50? Porque quieren ver las distintas realidades de todas las facultades, entendiendo que la ingeniería a lo mejor va a ser mucho más rápido para ellos utilizar la aplicación o a lo mejor para las de humanidades a lo mejor no va a ser tanto porque a lo mejor no pueden ser no son tan cercanos tal vez a lo que es la tecnología, entonces vamos recibiendo distintas, obviamente, opiniones y distinta retroalimentación, ¿ya? La selección de participantes es algo importante, a dónde queremos ir dirigidos y la definición de los objetivos totalmente. ¿Qué es lo que voy a probar del sistema de información? Funcionamiento, colores, estética, lo que ustedes quieran, ¿ya? Acá, por ejemplo, el tema de Early Adopter también se utiliza mucho en, bueno, lo que es Mac, Samsung, ¿cierto? Que estas grandes o Apple, perdón, grandes compañías. Incluso uno puede participar de actualizaciones beta, ¿cierto? Miren, yo les voy a mostrar acá, espérenme un cachito, para que me crean, para que me crean. Uy, ¿dónde? Configuración del sistema. Me va a hablar. En general, actualización. Ya, miren, ¿ven mi pantalla? ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, profe. Ya, si se dan cuenta, mire, acá salen actualizaciones beta. Mire, recibe actualizaciones beta en este medio y ofrecemos comentarios para ayudar a Apple del desarrollo de software aún mejor. Entonces, yo la tengo desactivada. Pero acá uno podría ser parte de una comunidad donde Mac, o en este caso Apple, perdón, te va a compartir actualizaciones que todavía no salen al mercado, pero que uno podría instalarlas, ¿cierto? Y generar después el feedback, decir, oye, sabes que me funcionó bien, tengo esta apreciación, y generar ese feedback, ¿ya? Se hace, ¿ya? También es importante, ¿vale?
Ya, entonces, como le digo, el test de usabilidad es importante cuando lo quieran realizar algún día en sus mentes. Tienen que tener claros que tienen que planificarlo, no algo que efectivamente se pueda hacer a buena y primera para poder, obviamente, canalizar bien la información, porque recuerden que el generar un test de usabilidad, o sea, me refiero el juntar 50 personas o que 20 personas quieran participar para probar de un proyecto o probar un sistema de información, no es fácil conseguir. Todo lo contrario, hoy en día cada vez la gente menos participa de estas cosas porque es tiempo, porque uno se tiene que sentar, ¿cierto? Uno tiene que lamentablemente hacer ciertas pruebas y eso no es algo que cualquier persona va a tomarse el tiempo. Es lo mismo cuando ustedes quieren, le llamen para una encuesta. Esto es un poco lo mismo. Ustedes realmente responden la encuesta y dicen, no, no tengo tiempo y nadie responde encuesta, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser muy hábil en planificar bien qué objetivo voy a perseguir con respecto a ese test de usabilidad y además tengo que ser muy hábil con respecto a la selección de participantes. O sea, no cualquier participante va a querer, obviamente, valga la redundancia, participar de este test de usabilidad, ¿ya? A no ser que sea algo pagado, ¿sí? Que hacen muchas empresas hoy en día. Oye, prueba y yo te paso tanto, ¿cierto? Y bueno, después de que tenemos la planificación, obviamente se ejecutan, se realizan las pruebas, se realiza el análisis, ¿ya? El análisis como equipo se realiza, obviamente, se ve, obviamente, cuál es el comportamiento, cuáles son los principales problemas que se detectaron, se priorizan los problemas, ¿ya? Cuáles, obviamente, son algunos que son críticos, otros que a lo mejor son de menos prioridad, pero no por eso son menos abordables, sino que todo lo contrario, hay que considerarlo, pero ahí es donde después de hacer ese análisis se ve la priorización y obviamente con eso después se hace, perdón, una ejecución de plan de prueba, ¿ya? Que efectivamente ahí es donde ya se hacen las mejoras correspondientes, incluso se hacen las planificaciones correspondientes con respecto a esas pruebas y esos errores detectados, y obviamente ahí es donde se proponen las mejoras, ¿ya? Si se dan cuenta, nuevamente, el test de usabilidad es algo que a lo mejor es más cercano a nosotros, no es tan difícil de entender. Sí es importante que tienen que planificarlo, tienen que obviamente seleccionar a los participantes y después ejecutarlo, hacer el análisis y obviamente proponer las mejoras, ¿vale? Eso es con respecto, en cierta forma, a lo que es la usabilidad, ¿ya? No sé si hay dudas, consulta. ¿Todo bien? ¿Claritos? ¿Claritas? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ya chiquillos, no me quedan más presentaciones por hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. La idea, está acá. Ya, la idea es que nosotros ya la próxima semana, bueno, el día miércoles vamos a tratar de revisar los diagramas de secuencia, ya generar un feedback para que me interesa, para que le quede más o menos claro. Vamos a continuar un poco con el tema de usabilidad. Después vamos a pasar a lo que es el tema de pruebas de software o pruebas de sistema de información para que lo tengan en consideración. Y ya con eso, obviamente, vamos a ir avanzando. Ahora, sí, importante, yo la próxima semana me comprometo a tener las pautas más o menos de lo que tienen que hacer con respecto al trabajo final. Ya, si se dan cuenta acá. Ya tenemos, como les comenté ayer, cierto contenido para que ustedes puedan avanzar, ¿cierto?, en algún proyecto y la idea es que obviamente ya puedan ir trabajando en ello, ¿vale? Emilio. Oiga, profe, sí, es que ayer como que caché, estuve viendo las fechas. Mm. El día miércoles de la próxima semana no es feriado, que es 1 de mayo. Ah, perdón, tiene razón. Perdón, Y perdón. me quedé como confundida ayer por eso. El jueves, tiene razón. Se me olvidó igual. El jueves retomado, perdón. A no ser que quieran en clase el miércoles, ¿dónde como leo? No, no, no. Sí, tiene razón, se me había olvidado. A mí también. Estoy perdido con los días. Sí, el próximo jueves. El próximo jueves continuamos con las clases. ¿Sí? Obviamente, porque es feriado. ¿Vale? Ya, chiquillos, eso. Si no hay dudas, consulta. Entonces estamos en contacto. Muchas gracias por asistir, por la participación y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿vale? Ya, Profe, pues, ¿le puedo profe. pedir un favor? Dígame, Catherine. ¿Usted se puede quedar menos de 5 minutos conmigo? Que quiero conversar algo. Ya, pero no me puedo quedar solo con usted. Se tendría que quedar otra persona más que sea de su confianza si algo personal. Perfecto. Vale, Emilio Tobar. vale, vale. Hola, ya, yo me quedo. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, Bien, gracias. cuídense. Buen fin de semana. Al Chao, profe, profe. gracias. Chao, Chao, chao. profe. Ya, profe, yo le quería hacer una consulta.
Dígame, como ayuda, que perdón, es con espérame, espérame, respecto espérame, a la espérame, espérame, administración de... Ah, ya. estoy grabando.